Suscríbete a la Panterita. Lo resolvió, si vos como representante ya sabés, si qué se está charlando ahora en el caso de Juan Espínola. Y mira, yo estoy viajando a Paraguay la próxima semana y bueno, nos dejaron saber que ellos quieren que continúen los dos, así que bueno, nos sentaremos a hablar la semana que viene y veremos, ¿no? Hugo, ¿cuál es la situación de Juan Espínola? Contanos, estamos hablando de propietario del pase. Propietario del pase es Godoy Cruz. Tienen contrato con Godoy Cruz por un año más, pero Olimpia tiene una opción de compra por el 60% por la totalidad de los derechos que tiene el Godoy Cruz, ¿no? Godoy tiene el 60 y Juan tiene el 40, ¿no? ¿Que tenga Juan el 40 facilita? Y sí, claro, facilita mucho, ¿no? ¿Juan qué quiere? Bueno, Juan está feliz, obviamente. Él y toda la familia quiere, bueno, primero jugar y segundo también económicamente poder estar mejor, ¿no? Se entiende. El caso de Juan, que respondió muy bien reemplazando a Olveira, que está en etapa de recuperación. Te pregunto lo de Juan y voy a entrar en la parte que me dirás, bueno, es una cuestión externa. El tema que siempre va a ser externa cuando hay ofrecimientos. Godoy Cruz recibió oferta o mantiene lo de Olimpia por respeto a la opción que tiene Olimpia. No, y hoy día Olimpia tiene la opción de compra. Godoy Cruz no, o sea, viene en oferta, tenemos oferta y bueno, eso lo analizaremos con Olimpia también, y hay una del fútbol mexicano que estamos hablando, entonces bueno, todavía no recibimos la oferta escrita, pero sí ya no el interés y bueno, de los montos se habló, a ver, y bueno, estamos esperando que manden y de acuerdo a eso vamos a hablar con Olimpia también, ¿no? Es decir, Olimpia va a conocer todo lo que es oficial. Claro. Es decir, no van a ir con... habría, me parece que no. Las cartas sobre la mesa, en el caso Hugo Peta de Juan Espínola, esto es, y así es el panorama. Así siempre, sí. En la cuestión económica, él en Godoy Cruz no vuelve. No, muy difícil, ¿no? Y lo de Olimpia está para cerrarse, forma de pago, ¿cómo? Sabiendo la situación interna y dura que atraviesa Olimpia. ¿Qué es lo que vos recibís como información antes que vengas al país? Como información que ellos tienen la intención de la parte económica, habíamos hablado, que creo que eso ellos van a cumplir y bueno, nos vamos a sentar a hablar y que están en condiciones de cumplir lo hablado, ¿no? ¿Eso, Hugo, lo hablaste con mi propio Miguel Cardona, con un representante de Olimpia? Con Juan, ellos le dejaron saber al jugador, ¿no? Y en comunicación con la gente del Olimpia, sí. No con el presidente, pero con los llegados al presidente, ¿no? Muy buena respuesta de Juan en Olimpia, dicho sea de paso. Él quiere seguir acá en el país, igual que la familia, decía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, está en un club muy grande. Ellos, justo de eso estamos hablando, ¿no? Le toca estar en un club grande y bueno, también Juan respondió porque no es fácil, ¿no? No es lo mismo atajar en un club chico que en un club grande, las críticas y bueno, la presión que uno tiene es muy diferente y bueno, Juan respondió y creo que eso le hace sentir bien también y se siente muy querido, así que está muy contento, ¿no? Y la familia también. Se siente muy querido, la hinchada le quiere. Sí. Aparte un tipazo. Y bueno, ese es el caso de Juan. ¿Cuándo se resuelve? ¿Cuando venís acá? Sí, yo creo que sí, la próxima semana estaríamos resolviendo. Pero Olimpia, así como están las cosas, está para uso de la opción, comprando 60% del pase, y el arquero se queda con el 40% que es suyo, de Juan. Correcto. Bueno, y el caso de Brian Montenegro, ¿qué te dicen en Olimpia el tema de su recuperación? ¿Cuánto tiempo? Anímicamente, ¿cómo está Brian? Brian está muy bien. Hoy no hablé con él,
pero sí ayer hablé con la familia también, bien, por suerte la lesión no es muy grave tampoco, así que hoy se está haciendo todos los estudios, ya se descartó una lesión grave, así que bien, contento. Él está ya listo y creo que hoy está empezando otra vez con crioterapia y bueno, ya está en modo de recuperación también, ¿no? Hugo Peta, ¿qué es lo que se temía de la lesión de Brian en una de las rodillas? Se temía que sea los cruzados y bueno, que sea una lesión muy grave, ¿no? Aparentemente es una distensión nomás, así que bueno, por suerte no es muy grave, ¿no? ¿Y te dijeron, llevará su tiempo. llevará su tiempo de recuperación. ¿Cómo? ¿Te dijeron cuánto tiempo va a estar inhabilitado? Y bueno, calculamos por lo que es para recuperarse un mes y medio para estar al 100%. Los papeles, ¿cómo anda el tema? Él es libre a fin de año. Correcto. ¿Y qué pensás vos y qué piensa Brian? Y bueno, ahora estamos bueno, también el club que quiere renovar con él, que quiere que siga, así que bueno, la semana que viene nos vamos a sentar a hablar y ver si Brian continúa en Olimpia o vemos qué destino tomamos, ¿no? Y bueno, pero ¿se queda? Y veremos, ¿no? Todavía falta, ¿no? Cada diciembre, y bueno, tenemos que ver la semana que viene también, veremos. Y no te puedo decir que se... Pero Olimpia te hizo saber alguien, Hugo Peta, de que se podría quedar, consultaste. Sí, no, ya me dijeron que quieren renovar, así que tenemos que sentarnos a hablar de la renovación del contrato de Brian. ¿Qué vas a hacer con Mati Martínez, el de Nacional? Mati Martínez es jugador de un amigo mío, creo que, bueno, él debería decidirnos y hablar por él. ¿Y quién es tu amigo que lo representa? Creo que Beto, Juan Dragoto. ¿Dragoto? Juan Dragoto, sí. Juan Dragoto. Pero ¿hay un ofrecimiento de afuera de Nacional? Te dijo eso, ¿verdad? Y no. O sea, que sí. Ahí creo que vinieron a verlo y bueno, eso debería hablar el amigo, ¿no? ¿Y te dijo que de acá le interés? Creo que no. Oh, sí. De acá, sí, vos no sí, querés hablar, Hugo, del tema. No, porque no me corresponde, ¿no? Pero si yo te pregunto, el comentario que te hizo. No, tiene varias. Una de afuera, yo sé que de afuera, y otra del país, sí. ¿Y de acá adentro hay? Sí. ¿Y vos qué le dijiste con relación a lo que podría ser el interés de Cerro? Mira, ahí no. No te puedo, a mí no me corresponde hablar de... Pero decime, Hugo, no me habló si querés, yo te entiendo. ¿Pero te habló de Cerro? No me habló de Cerro. No, yo no escuché de Cerro, no. ¿Y de dónde escuchaste, Hugo, el caso de Mati Martínez? Pero a ella te iba a decir, preguntarle a él. Qué terrible eso, Arturo, man. No puedo hablar si no... Pero ya que estamos en una charla... Llamarle a Juan. Termina su contrato Mati en Nacional, ¿verdad? Creo que sí. Y bueno, y vamos a hablar con la gente. Está rindiendo alto, Mati, ¿eh? Pero Nacional también yo creo que tiene... No, la verdad que no sé, ¿no? No sé qué información, pero sí sé que había intereses, uno de Paraguay y otro de afuera que vinieron a verlo, ¿no? El Paraguay de Cerro. Bueno, el Paraguay de Cerro. No, creo que no. Ah, muy bien. Yo no escuché. Si no escuchaste vos, te damos crédito. Entonces, Cerro no escuché, eso te puedo decir. Brillante. Cerro no escuchaste. Cerro no escuchaste, entonces no es Cerro. Importante de Paraguay, sí. Hay otro interesado, pero Cerro no es. Cerro no es. Bien, bien. Vos colaboras mucho con nuestra información porque podíamos dar una información errónea y vos nos estás diciendo que Cerro no es. Y bueno, Hugo, lo de Brian entonces es menos lo que se creía, para felicidad del propio jugador. Sí. Lo de Juan, ya no aclaraste, Juan Espínola, y que estamos en esta charla, ¿qué nombres o qué otros jugadores tenés manejando? Y bueno, ahí está Dani Riche, que le estamos viendo también
el futuro a Dani, puede ser que quede en Paraguay, en un club de primera también, importante ahí. Y bueno, los chicos, bueno, ahí va, veremos qué pasa con Olimpia, pues posiblemente también hay un interés de otros chicos que estaban en Independiente para que puedan ir a Olimpia, ¿no? Y bueno, seguiremos charlando, Hugo. Gracias por todo este tiempo. Disculparnos a tantas preguntas, queremos estar bien informados. Y está el caso de Mati Martínez que está diciendo Cerro no es, y están soltando otros nombres. Su contrato termina y evidentemente si Nacional lo quiere retener, lo podrá hacer. Me supongo que será así. Chao, Hugo, gracias por tu tiempo. A vos, un gran abrazo. Gracias, Hugo Petra. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro. En todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Olvídate del calor en Universo Electrodoméstico solo por este mes. Split Tokio de 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Estoy preguntando dónde iría. ¿Por qué decías, Germán? No, porque nombró que tenía jugadores de Independiente que podrían ir a Olimpia. Y no sé qué jugadores serían. Y Olimpia tiene que superar su... Claro. Juan Dragoto, ¿cómo te va? Hola Arturo, tanto tiempo, ¿todo bien y vos? Bien, ¿cómo andás, Juan? Bien, estamos tranquilos. Tuviste una charla con... así, a modo de amistad con Hugo Peta. Sí. No sí. soltó nada, no dijo nada, salvo que 3 puntos suspensivos. Porque dijo, a mí no me corresponde, dijo Hugo Peta. Caso Matías Martínez, ¿a dónde iría en el 2024? Mira Arturo, él tiene contrato vigente con Nacional hasta fin de año. Nosotros tenemos excelentes relaciones con el club. Habíamos hecho la operación de Carlito Rolón, que después le transferimos de ahí de Nacional al Aucas de Ecuador. Y ya estamos nosotros entablando negociaciones para renovar el contrato, ¿verdad? El jugador está muy contento en el club. Con la llegada del profe Pumpido, digamos, él tuvo un alza en su rendimiento también. El club, digamos, se estabilizó después de ese bajón deportivo que tuvo. Y tenemos otras opciones, ¿verdad? Opciones, consultas de la Serie B de Brasil, Primera de Chile y otros clubes a nivel local. Pero hoy, digamos, la prioridad y la negociación se está haciendo con la gente de Nacional como prioridad, y de ahí en todo caso su futuro será ya consensuado con el Club Nacional. Pero la opción la tiene Nacional. La primera opción sí va a tener Nacional por todo lo que también invirtió, por lo que confió en el jugador en su momento. Entonces siempre el jugador y nosotros somos agradecidos con los clubes que cuando recién comenzás o no estás en tu mejor momento te abren las puertas. Entonces tratamos de ser respetuosos. Siempre nosotros tendremos que priorizar lo que es la carrera y la parte económica del jugador, pero en este caso Nacional entiendo que hace un esfuerzo para seguir contando con él, y de ahí en todo caso en conjunto y que todas las partes ganen. Y bueno, y está entonces respetando primero Nacional. Respetando, sí. Y en caso que no corra eso, entonces sí vamos a empezar a ver las otras opciones que se están viniendo. Te envía muchos saludos tu tío, el arquitecto de Dragoto. Siempre confunden, vos decís Dragoto, y me dicen todo el rato hablar con Arturo. Creo que mi tío es liberteño y yo no. Esa es la única diferencia. Y sí, saludo al sobrino, dice el arquitecto de Dragoto. Yo te transmito. Sí, sí. ¿Creen que Dragoto somos de Barrio Cara y La Merced, estamos divididos por el fanatismo deportivo. ¿Y vos por dónde vas? ¿Vos por dónde vas? Hacia Marica López. Y eso le enferma al arquitecto de Dragoto a tu tío. Ya está en cama ahora él. Sí. Ya sabe que ya está con dolor de cabeza, ya le agarró fiebre, sabía, ¿verdad?
Vos le Aclarar hablaba, que la información y cuando habla arquitecto del agosto es él, no yo. ya sé, pero él hablando de Olimpia se la agarra todo, sí, tiembla todo, no sé, no es que tiembla, la agarra un ataque de nerviosismo. Tranquilo, Arturo. Bueno, escuchaste, arquitecto del agosto, lo que te dice tu sobrino, que van por caminos separados. Y sí, Lopita, contanos de él. Sí. Y está con un momento espectacular, Arturo. Digamos, tuvo que esperar su momento porque realmente Diverson estaba metiendo muchos goles y el técnico no tuvo otra opción que probarle en otro puesto, que es más de extremo, digamos. Y bueno, él tiene un contrato de 4 años, está súper estable en Cuiabá, con la familia, con el hijo. Entonces él está más tranquilo en ese sentido, en una buena ciudad, esperando crecer desde ahí, pero tranquilo por su edad, ¿verdad? Chico joven. En algún momento esperamos que sea llamado a la selección, que es su sueño, ¿verdad? Y Garnero ya lo tuvo en Olimpia, fue el que lo llevó a la Olimpia, entonces creemos que con este rendimiento en cualquier momento se puede dar. Acá dice Libertad está interesado en Matías. ¿Es así? Eso no es así. ¿En quién? En Matías Martínez, Juan. Libertad. No. A nosotros ni al jugador nadie le contactó de Libertad, Arturo. Brillante. Gracias, es normal Juan. que haya este tipo de sondeo porque al ser un chico que vence el contrato en diciembre, obviamente las negociaciones son más fáciles porque no hay clubes por medio con quien negociar algún préstamo o alguna compra, ¿verdad? También Mati está, digamos, en un límite de edad donde las decisiones que tomen tienen que ser las más acertadas y pensando en su bien, porque es un chico de 29 años, entonces vamos a tratar de priorizar y de encontrar lo mejor para él, siempre respetando al Club Nacional. Bueno, lo último, Carlos Rolón. Y está pasando un gran momento allá en Ecuador, ¿verdad? También le agradecemos a la gente nacional que después de su llegada a Cerro Porteño tuvo un alza, apostamos mucho en lo deportivo y en eso nos ayudó Nacional, tuvo un gran año en Nacional y eso le ayudó a ir al fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Donde una economía en dólares, los salarios son bastante superiores a lo que se cobran acá. Él también está en una edad donde ya piensa, digamos, pasando los 30 años, el jugador ya empieza a tener otras prioridades y adaptado. El club está bien, ganaron los últimos 3 o 4 partidos, le ganaron al Barcelona, varios partidos dieron vuelta, ¿verdad? Y se está consolidando ahí en la altura, jugó el central por izquierda, stopper, central por derecha, línea 3, línea 4, o sea, bien. Él viene un tipo extraordinario en todo sentido, así que con él todo es fácil. Y enviarle saludo a Carlos, ¿sí? Sí, capo Carlito. Le digo Arturo. Bueno, gracias, Juan, muy amable, Juan, gracias. Abrazo, Arturo. Igualmente, Juan Draguto. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Soy pobre, en el buen sentido de la palabra, pobre, digo que no tiene cómo responder de otra manera, sin ser peyorativo ni ofendido, decía el propio Humberto García. Me pueden multar, soy un trabajador, pero se quejó del arbitraje. Sí. Y esta mañana Héctor Melgarejo dijo en segundas todo lo que estaba pensando. 2 manos en el área, dice. Sí. Y el gol que no... A mí me dio la sensación... De Tomás Gutiérrez. Igual que la vez pasada con Guaraní Olimpia. Da la sensación toma una que cosa pega, y otra toma otra. sí, parece que pega en el brazo. Pero... O sea, hay que hacer un súper acercamiento en el zoom para determinar que hubo mano. Por eso lo comparo con la jugada de Guaraní el otro día. Parece que, pero pero en cancha es muy difícil. Es 50 y 50. Yo me pongo... Porque de los dos lados dispararon. Uno mira lo de Camacho y no parece para Roja. Yo me pongo en el medio. Ni no tiró ni para Meliano ni para Guaraní. Para mí el arbitraje estuvo bien. Le llamaron de las jugadas en donde ameritaba revisar. Benítez se mantuvo en la roja para él. Si bien uno mira y voy a decir, bueno, como que se quiere sacar de encima al jugador de Ameliano para la roja. Y en las otras opciones es revisarle. Solo que en el caso de Ameliano decía ya 3 partidos, porque al final del partido estaba muy caliente el presidente, porque 3 partidos ya que para él como que le perjudica. No quiere hablar de más porque sabe que va a ser multado. No, y aparte de su cargo, y ocurre que no es uno más. Hoy está en la etapa de la dirigencia joven de la asociación.
Y hay muchas cosas políticas también que imperan acá. Lo único que te pegó el grito al cielo esta mañana, impotencia en vestuario. Pegó, sí. Humberto García dijo, si hablo me van a multar. De una toma se ve como que rozan la mano y de la otra toma no, es ese 50 y 50. Acordate que Chito ayer la guardó silencio. En cancha yo no veo la mano. No, está bien, se respeta, ¿no? Yo te estoy diciendo el desahogo del dirigente. Acordate que Chito ayer una vez cuando habló, le castigaron con 1 millón de guaraní. Sí. Y a partir de ahí Chito ayer la guardó silencio, porque le tocaron el bolsillo. Eso es lo que dice Humberto. Si querés llamarlo Humberto García, llamarle. ¿Está Melgarejo? ¿Eh? Héctor Melgarejo. Héctor, ayer te guardaste, veo. Sí. ¿Y vas a soltar ahora? No, mucho no se puede decir, Arturo. Uno tiene que resguardar siempre la compostura. Yo no puedo hablar, ni mucho menos pensar de atraco, ni mucho menos decir o pensar de que fue adrede, y mucho menos decir o pensar siquiera de lo que estamos sufriendo con Ameliano algún tipo de saqueo, ¿verdad? No quiero pensar en sí. Ni decir, no, yo no, ni pienso ni digo eso. Pero estaba caliente en el sentido futbolístico. No, yo lo que estamos sufriendo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay malas rachas. Los clubes, los jugadores tienen malas rachas, el técnico tiene malas rachas, y los árbitros hoy día están teniendo mala racha con el Ameliano, ¿verdad? Sergio Vareiro marca al tanto, pero se anula a través del VAR por falta previa de Marco Benítez Agatón Gil Romero. ¿Vos llegaste a ver? Sí, Arturo, vi. ¿Y tu opinión? No, es que fueron otras jugadas, Arturo. O sea, Sí, no ya sé, pero... manos dentro del área que no se cobraron penal a favor de Ameliano, ¿verdad? Vos lo que está diciendo, Héctor, es que hubo 2 manos que tenían que haber sido penal a favor de Ameliano. Hubo 2 manos dentro del área, uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo. También hubo casi al iniciar el juego una falta terrible de Gil contra Marco Benítez, el cual después deriva incluso en sacarle al jugador del partido desde un cambio obligado, y ni siquiera sacó la tarjeta amarilla. En el segundo tiempo Gil Romero recibe la tarjeta amarilla, que en el peor de los casos ahí hubiera sido doble amonestación y roja, ¿verdad? En el peor de los casos ya no era pulsado a comenzar el partido. Pero ya es algo que viene sucediendo, Arturo, no algo de hoy. Uno recuerda el partido contra Tacuarí, donde Alejandro Zamudio recibe una patada de atrás terrible a los 15 minutos del primer tiempo, y tampoco el jugador de Tacuarí es objeto de tarjeta roja, ¿verdad? Y en cambio al día siguiente uno compara la jugada de la expulsión del jugador de Resistencia contra Luqueño y se da cuenta que fue una jugada mucho más leve, el cual derivó a la expulsión del jugador de Resistencia. O lo que ocurrió en el juego contra Nacional, ¿verdad? Una mano clarita dentro del área, donde el árbitro opta cobra la pena máxima, y el VAR le llaman a decirle que no. Después, antes de iniciar el juego, nuestro capitán le dice a la técnica arbitral: van a revisar el campo de juego, si es que se va a continuar jugando. No, vamos a continuar jugando. Se da la casualidad, mete gol a Ameliano, en el mejor momento Ameliano, le llama el árbitro a los 2 capitanes, se van al medio y se enfría el partido por 4 o 5 minutos. Después de vuelta, en el momento en que Ameliano más estaba atacando, vuelve a llamar otra vez el árbitro, unos 3 o 4 minutos, enfriando totalmente el juego ahí. O de vuelta en ese mismo partido, Marco Benítez recibe una falta de atrás de Jordan Santa Cruz, terrible, que el VAR no llamó al árbitro, y en cambio una falta casual de Aldo Maíz, el VAR sí le llama en tiempo agregado, donde de vuelta vuelven a perder 4 minutos de los 10 que habían agregado. Y sumado a lo de ayer, donde de vuelta hubieron 2 manos, uno en cada tiempo dentro del área guaraní, después la falta que recibió Marco Benítez, después los 2 goles anulados, como vos decís. Son circunstancias, son malas rachas que estamos teniendo con el arbitraje, el cual yo no sé cómo superar eso. Ayer el vestuario Ameliano parecía un velorio, Arturo. O sea, había chicos hasta lagrimeando por de la impotencia de no saber qué hacer para salir de esto, porque meten un gol, se la anula, meten 2 goles, se la anula. Hay mano dentro del área, no nos cobran penal, en cambio el otro lado sí cobran. Son situaciones que estamos viviendo que uno no sabe cómo salir, ¿verdad? Y el cual preocupa muchísimo, porque este tipo de cosas afecta a todos los jugadores. Y bueno, Héctor, este es tu descaro con relación, una manera de decir con relación al arbitraje, la impotencia de no poder mejorar en promedio en lo que ustedes desean, aspirando incluso para competencias internacionales. El disgusto está, narrate y comentate hechos que tienen que ver con lo que vos estás apuntando. Ameliano se siente perjudicado con el tema arbitraje, ¿es así, Héctor?
Hoy ya estamos sufriendo, Arturo, diferentes errores de los árbitros que no se juzgan de la misma vara en otras jugadas, en otros partidos con otros equipos. Está bien, está bien, pero estás soltando, te estás desahogando y estás diciendo, no quiero pensar que es punto suspensivo, pero tu disgusto es notorio, se hace sentir. Bueno, seguiremos charlando y el que habló, son las expresiones de Héctor Melgarejo, disconforme con la actuación arbitral, lo dijiste en vestuario, la impotencia del plantel y técnico. Chao Héctor, gracias por tu tiempo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. No se mide con la misma vara, dice. Sí, aparte recuerda antecedentes de otros partidos, donde ya en varias situaciones se sienten perjudicados por el arbitraje. Y ayer encima justo la forma en la que se da el gol en la última jugada prácticamente y termina dándose con esa polémica, porque insisto, no hay una certeza absoluta. Parece que se desviene el brazo, pero no. Igual que la vez pasada, no hay algo categórico que nos muestre que pegó en el brazo. Ningún jugador guaraní se quejó. Sí, no, y nadie protestó, y hasta el arquero que salió mal no dijo nada porque ¿De quién el gol de Gutiérrez. El último gol de Gutiérrez. Eso es llamativo. Nadie de guaraní. Nadie se dio cuenta de la cancha. Lo que él dice son las dos manos. Mano. Lo que dice Héctor Melgarejo, que hay dos manos en el área que no sanciona. No la jugada polémica que va y le llama y que se revise que pasamos ayer a la noche. También, en un informativo, en el bloqueo que estamos hablando es de las manos. Eso no registra. No se revisó. Yo en cancha no recuerdo. Yo en cancha no recuerdo, para mí ninguna mano fue en mano. No recuerdo ninguna. Si hay algo que protestar es ese último gol sobre el final. Eso... Las manos no, ni siquiera se revisaron, pasaron de largo en el partido, y a mí que estaba en posición intermedio, que me da igual si gana Ameliano o Guaraní, también esas manos por lo menos no vi. Los que sí quedaron calientes después también porque no quisieron hablar eran Cacabelo y Van Umbeck, ellos que estaban calientes, molestos. Creo que era una mezcla del resultado deportivo por cómo jugó su equipo, porque con 11 no venía jugando bien Guaraní, y después el tema de la expulsión de Camacho, que también dejó dudas. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad do campo, precio contado $54,990, de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Mitsubishi drives your ambition. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Los Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 018-543-543. Wilmar SRL. ¿Por qué le echó a Camacho? ¿Por reaccionar? Justo Jorge estaba describiendo la jugada. Yo particularmente no vi, estábamos justo en programa. Pero... Primero le da un golpe el de Ameliano. Una falta que no ve el árbitro. Y al recibir eso, Camacho hace como un aleteo, un movimiento de brazo. Al recibir el de Ameliano, entra en el juego del jugador de Ameliano. Y ahí es donde le pega para el árbitro un codazo. Pero para Juan Gabriel Benítez, que era el árbitro VAR, le llama al árbitro y le dice: podés mirar la jugada para anular la roja. Pero se mantiene el árbitro Delis Benítez. El árbitro VAR le llama, analiza la jugada y se termina manteniendo. Después creo que se paró 5 minutos, ¿verdad? 5 o 6 minutos, porque miraba la imagen. Y no solo eso, Camacho no se quería ir. Camacho pedía explicaciones a la jugada, y era de un lado sí, de otro lado no. Mirando con gente oyente que estaban siguiendo en ese momento el partido, para algunos sí era para roja y para otros no, pero eran más los no antes que los sí. Habría que ver después minuto a minuto la secuencia. Ahora justo estoy buscando, pero estamos con un problema también de la señal aquí internamente para poder ver la jugada, pero es bastante polémica. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta el 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en Banco
bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ahora repasando la imagen porque estamos buscando en dos ocasiones el de Ameliano le busca un manotazo, le pega 2 veces el de Ameliano y después Camacho como para sacarse de encima hace un gesto, pero yo de la imagen que veo no sé si es para roja. En este plano por lo menos no sé qué imagen le habrán mostrado en el VAR, pero aquí parece normal. No, era máximo amarilla, para él no, igualmente. Era para y después otra que se da en el primer tiempo, que aquí estamos viendo justo en el compacto, el primer gol anulado. Y me parece que hay falta porque el jugador de Ameliano claramente patea el pie del de Guaraní. Así mismo. Y ahí la pelota se impulsa. La segunda sí habría que ver, el gol de Tomás Gutiérrez, que es la última. Sí, y la última, insisto, es sí súper polémica porque no hay una claridad. No. Parece que, pero no hay una cámara. De un ángulo de mano, de otra no. Y en cancha no. Depende de eso. No, incluso ni los jugadores reclamaron. Sí. Vamos a revisar nosotros, esa sí es más polémica. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Llegó la semana naranja a Tupi, descuentos increíbles en toda la línea tecnología. Hasta el 5 de noviembre, precios únicos a contado y a cuotas. Tu primera cuota a los 30 días. Con tus compras participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani Músicos del Chaco, 569.000. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. En línea, Troadio Duarte, entrenador de General Caballero de Mallorquín. Vamos a guardar un segundo y ya vamos a estar en el contacto con Troadio. Sí, William, adelante. Información de último momento. Acaban de encontrar la camioneta que pertenecería a los militares que fueron arrastrados por el raudal esta madrugada cerca de la radio 1 de marzo, 780. Está en el arroyo, cayó al arroyo la camioneta. No sabemos si es que los militares están dentro del vehículo, pero ya está confirmada esta información, don Arturo. ¿En dónde se encontró el vehículo? Dentro del arroyo arroyo Lambaré, cerca de la radio 1 de marzo, cerca de la 780. Esa es la información que confirman los militares y también la Policía Nacional. Siguen haciendo el sobrevuelo en esa zona. Ahora van a tratar de sacar el vehículo y posteriormente tendremos la información y ahí vamos a saber si es que los militares siguen dentro o no del vehículo. Es terrible, ¿eh? Terrible. 2 sargentos. Uno es custodio y el otro es el chofer. El otro es el chofer, exactamente. Se estaban yendo esta madrugada cerca de las 5 aproximadamente. ¿Está sumergido el vehículo? Está allí en el arroyo Lambaré. No muy lejos del lugar donde fue arrastrada la camioneta. Y bueno, seguiremos informando. William, sí, señor. Muy fuerte. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Troadio Duarte en línea. General Caballero y Nacional empataron 0-0 ayer en Mallorquín. ¿Cómo estás, Troadio? Buen día. Buen día, un saludo cordial para ustedes y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos como siempre, Troadio. El partido ayer, ¿qué sabor dejó el empate? ¿Por el rendimiento, por las cosas que se fueron dando en el trámite del encuentro? El rendimiento fue bastante bueno. Mejoramos bastante con relación al partido que tuvimos contra Tacuarí, que fue para el olvido, ¿verdad? Entonces el rendimiento ayer en línea general del equipo fue bastante bueno. Creamos varias ocasiones claras de gol que no supimos aprovechar. Tal vez, como dije ayer, el factor suerte también nos faltó un poquitito ayer. La última pelota de Jorge Sanguina que pega en el palo y no quiso entrar, pero el rendimiento en línea general fue bastante bueno. Sumamos un punto, tal vez seguimos con la misma diferencia, la misma distancia con Luque y Ameliano, que nos llevan 5 en el acumulativo para un torneo internacional, y en contrapartida le sacamos 11 puntos a Resistencia y 10 puntos a Tacuarí, que es lo que el objetivo, el primer objetivo, ¿verdad? El cual es la permanencia, ¿verdad? Pero creo que sacamos una leve ventaja de esos dos equipos. Y bueno, estamos mirando de reojo una clasificación, ¿verdad? Tenemos 12 puntos en juego,
vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y ver qué acontece al final del torneo, ¿verdad? Troadio, aprovecho para saludarte y sí, se vio un equipo de General totalmente diferente al del último partido, metiste mano en el equipo, un equipo sólido, compacto, mucho más agresivo. De hecho, lo sacaron figura a Héctor Espínola, quiere decir que ustedes fueron los protagonistas, los que tuvieron la iniciativa, y le sacaron el cero en su arco, que es importante eso también, porque Nacional en casi todos sus partidos siempre convierte, y bueno, a usted le faltó solamente la cuotita de gol para quedarse con los 3 puntos. Y así mismo, Germán, nosotros mejoramos bastante el rendimiento, hicimos algunas modificaciones con relación al partido anterior contra Tacuarí, porque no tuvimos un buen partido, es lo que hasta ahora tenemos esa incertidumbre, o esa pregunta que nos pasó ese día, porque el partido antes de Tacuarí tuvimos un partido muy bueno también contra Libertad, en el cual también por ahí fue parejo, pero por ahí tuvimos algunas chances de gol también contra Libertad, que tampoco nos convirtió aquel día, y el partido contra Tacuarí fue para el olvido, fue un triste desempeño de todo el equipo, y bueno, ayer con las modificaciones, tal vez con gente fresca también, se mejoró bastante el rendimiento, tuvimos las chances más claras de gol, lastimosamente por ahí, como vuelvo a reiterar, tal vez ese factor suerte también que a veces venía acompañando, faltó un poquitito, pero el rendimiento es bueno, con ese rendimiento me quedo, trataremos de ahora descansar, porque tuvimos una seguilla de partidos en 9 días, tuvimos 3 partidos muy complicados, y ahora tenemos a Guaraní, ¿verdad? Guaraní también viene peleando un torneo internacional, tiene el tema de las Libertadores, nosotros en contrapartida tenemos 2 objetivos, ¿verdad? De una vez por todas zafar del tema del promedio y pelear algún torneo internacional. El domingo va a ser un compromiso bueno, trataremos de llegar de la mejor manera, descansados, porque si nuestro equipo está bien, somos un rival difícil para cualquiera. Bueno, Troadio, un saludo del aire, seguiremos charlando. Y bueno, estamos en el campeonato en etapa culminante en breve tiempo. Chao, Troadio, gracias. A las órdenes, Arturo, un abrazo cuando guste. Gracias. Troadio Duarte, técnico de General Caballero. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Prueba Ecole, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA, llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. Ecole Coité. Cerro clasificó la Copa. Sí, y en fase de grupo. Así es. Y hoy le dije a Oscar, pues después con mayor tiempo a hablar del tema, no se puede enfrentar a sí mismo. Y vos te imaginás si juega con Cerro va a jugar la Copa, la Recopa, Supercopa se llama. La Supercopa. Si Libertad campeón va a enfrentar a Libertad. Y ocurre que Libertad puede ganar los 3 torneos, vos acumulativo, y puede ser campeón de la Supercopa, sí. Y qué incongruencia. Yo gané todo. Y vos podés ser supercampeón. Sí, es algo que sucede en el mundo del fútbol. Puede pasar. Pero me parece que no tiene... hay un ejemplo reciente en Inglaterra. Manchester City ganó FA, ganó Premier y perdió la Supercopa ante Arsenal, que fue segundo de la Premier. No ganó nada y le ganó la Supercopa. Y vos fíjate qué incoherencia. Me parece a mí. Ocurre que vos después te sos supercampeón y yo gané los 3 torneos y no. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Buen día. ¿Cómo estás? Para vos, injustificada expulsión. Sí, para mí fue realmente un poco exagerado. Fue un poco injusto conmigo el árbitro. ¿Y qué sensaciones te dio después? Porque dirá, bueno, ¿por qué me echa, no? Le llaman del VAR y mantiene. Sí, después, dice que en el momento uno no se da cuenta de lo que ocurrió detalladamente. Después me estuve mirando los videos y la jugada realmente, el rival se sube encima mío, se carga sobre mí, y yo con el afán de querer salir de él, largo el brazo abierto, sin querer buscar ninguna agresión, ni mucho menos como el árbitro me dijo, que fue en la cara, que fue en el cuello, que fue arriba. De ninguna manera ocurrió eso, porque estuve viéndolo, en el momento lo sentí, por eso le reclamé al árbitro que no fue que vaya a ver el VAR, lo llamaron del VAR inclusive, y él se sostuvo con su decisión.
Realmente estuve viendo el video muchas veces anoche y realmente yo tuve una reacción al agarrón del rival, sí, pero fueron manotazos abiertos y abajo, o sea, en ningún momento fue arriba, como el rival le reclamó al árbitro y como le compró el árbitro al rival, y por eso me sacó la roja. Néstor, ¿en qué parte del cuerpo le agarrás a él? Abajo, en el pecho, abajo, en el abdomen o en los costados, pero en ningún momento fue codo, fue brazo abierto, fue para atrás buscando de salirme del rival para continuar mi carrera. Pero sí, fue una reacción propia de que me siento que me están cargando y yo trato de salir, trato de escabullirme, digamos, del rival. O sea, simplemente ocurrió eso. Fue una reacción normal, porque si era una agresión yo creo que tenía que levantar el codo arriba, el brazo, un puñetazo arriba. Si le agarraba en la cara, sí, obviamente no iba a estar hablando de eso, ¿verdad? No iba a estar ni reclamando ayer por mi función ni nada, ni mucho menos. Néstor, y es por eso que del VAR le llaman al árbitro para que observe la jugada, porque para la gente del VAR no era para roja, y él se mantiene en su posición después de ir a ver la imagen. Sí, él se mantiene, justamente estuve viendo las imágenes y él está muy por detrás, tapado por el jugador de Ameliano. También estuvo mirando de reojo la pelota, o sea, en un pasaje de 2 o 3 segundos él tuvo que tomar la decisión y tomó la de echarme, ¿verdad? O sea, para él fue más fácil eso. Obviamente se fue a mirar de vuelta las imágenes y se sostuvo con su decisión. O sea, yo realmente no comparto realmente la decisión del árbitro ayer, porque me perjudica a mí principalmente y a mi equipo. Nos dejaron con 10 en el primer tiempo. A mí me deja ahora fuera prácticamente 2 o 3 partidos. O sea, realmente no es poca cosa lo que ocurrió conmigo ayer, ¿verdad? Y no sé si se dejó impresionar, porque a veces ustedes allí dentro de la cancha van a escuchar, pero creería que no se gritó o algo así también el jugador de Ameliano. A veces esas cosas también pasan, a veces como que exageran un poco también los colegas tuyos. No, es que eso fue lo que pasó ayer. El jugador Ameliano se agarra de la cara automáticamente y se tira al piso, y él compró eso pensando que el golpe fue a la altura del cuello para arriba o la cara, no sé. Y en todo momento el jugador de Ameliano le estaba pidiendo eso. Y tal cosa no fue, tal cosa no ocurrió. En el video se ve perfectamente bien que los dos, las manos abiertas que yo, o sea, traté de salir del rival, fueron para abajo, no fueron para arriba en ningún momento. Néstor, capitán ayer, ¿verdad? Eso agravaría la sanción. Entonces 3 partidos, solo en la última fecha volverías. Sí, probablemente. Aparte de Copa Paraguay, obviamente ahí no influye la sanción, pero como decías, te va a dejar casi fuera del resto del campeonato. ¿Y vos le alcanzaste a decir algo en el camino después de la expulsión al jugador de Ameliano, o ya no correspondía en ese momento? No, nada, porque le voy a reclamar al jugador si él no tiene nada que ver. Él actuó bien, le felicito porque capaz que yo haría lo mismo también, o no sé si, pero son cosas que pasan dentro de la cancha y con la afán de impresionar al árbitro, y lo consiguió. Realmente sí, conversé con el árbitro y le dije que estaba equivocado, que porque él me dice que fue una agresión arriba, una agresión arriba, me dice, pero no pasó eso, le digo, y bueno, se mantuvo su decisión, ¿no? Y bueno, Néstor, es tu posición, gracias por este tiempo y ahora esperar tu retorno. Chao, Néstor, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, muchas gracias. Ayer se dio algo muy singular en la conferencia con Müller. Sí. Es que tanto le molestó lo de... ¿Qué es lo que le preguntó? No, pasa que hoy me contaron, yo también pregunté, y no viene... solo de conferencias, de situaciones así, por era ejemplo, como vos con allá al cerro, que habla en los pasillos, sí, claro, cuando termina las conferencias, como que hubo ya cruce de palabras entre ellos en la anterior conferencia. Tiró un comentario al colega, tiró otro comentario Irala. Freddy Irala le tiró un comentario, pero le respondió allí, por eso de la parte de eso de empresario cuando arranca. Pero en realidad el famoso, ¿sabes qué? Fulano dijo tal cosa, fulano tal cosa. Ese es el tema. Yo no quiero meterme en el tema porque no me corresponde, porque no estoy metido, esta vez por suerte no tengo nada que ver, pero hay algo de que más o menos de Müller
cree que es incuestionable en algunas decisiones y ahí empieza el tema. Pero lo que le dice a De Müller, quien pudiera hablarle, es una cuestión personal, porque lo que anda uno del año al otro, no es por Freddy. Freddy no le habrá dicho a De Müller decir que el mejor soy yo, pero le dice en la conferencia, se presume que el mejor periodista sos vos, le dice, porque estás en un medio como Tigo, un canal de Tigo, y que sos el mejor que está acá, le dice, vamos a escucharle. Entonces vos si está acá le puedes decir, elogiarla a él, pero no me vaya a valorar lo mío. Él vamos a escucharla a él porque no se puede repetir sus palabras, pero ningún evaluo otro, pero conociéndole a Freddy, bueno, yo trabajó con nosotros años, ¿verdad? Yo sé su sentimiento, pero ahí está ahí nomás, no te podés meter en la piel del que está del otro, pero cuando dice y discuten y después trata de arreglar y la vuelve a amarrar otra vez de Müller. Acá está. La profe, buenas noches. Primero que nada, le aclaro que soy periodista y no soy representante de ningún jugador. Si pregunto por alguien es porque me da curiosidad. ¿Es para usted responder o no? O ironizar. ¿Qué conclusión deja de este compromiso entre Ameliano y Guaraní por hacer la candidatura? Mira, voy a aclarar un tema, Freddy. Vos trabajás para una de las mejores cadenas, o la mejor cadena del fútbol nacional. Se supone que sos el mejor periodista que cada año en la sala. Que generalmente hay entre 15, 10, 20. Y siempre preguntás cosas a mi manera de pensar, fuera de lugar. Y después, cuando la cámara se apaga, boqueás, hablás. Pasa que ahora te filman, ahora me están mirando a los ojos, pero generalmente cuando preguntás, no mirás a los ojos. De que llegué en el club, no mirás a los ojos, te podés hablar con otro, pasa que nunca te firman, ¿está bien? Dicho esto, te pido disculpas si hay algo que te cayó mal. Desde el primer momento, es que escuchame, hacer preguntas como un tipo de pasantía. Se supone que sos el mejor periodista que está acá. Sí, sos el mejor porque laburás para el tío Sport, sos el mejor. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta, siempre la primera pregunta la haces vos, porque sos activo, la haces vos, ¿bien? Y preguntás cosas que yo siento que están fuera de lugar. Pero te lo digo con toda la humildad del mundo. ¿Está bien? Te vuelvo a repetir, si hay algo que no te gustó y te tiene que faltar respeto, yo siento que antes me lo faltaste vos el respeto. ¿Está bien? Y hoy, no, vos sabés que no, decís cositas, que acá me la estás diciendo, y tenés a todos ellos de testigo, porque son casi siempre lo mismo. ¿Bien? Después están cada uno, que si te salgan a responder, no me salgan a pegar a mí, ¿está bien? Pero quiero aclararlo, te agradezco que haya dado el lugar, bien, y terminemos el tema acá, ¿está bien? Porque vos también tengo entendido que querés al club, y yo quiero lo mejor para el club, ¿está bien? No. En cuanto al partido, me parece que fue un partido que regalamos un tiempo. ¿Qué digo al final? No, después cambió de tema al partido, ya hizo al final... La primera que se llama esto con él. Sí, la primera vez, sí, exactamente, sí. Es que hay un tema ahí de chisme, de pasillo, de fondo, por eso es... Ellos seguramente arreglarán después su inconveniente, porque Freddy va a seguir estando en los partidos de Guaraní, seguramente. Claro. Si no en cancha, en otro lado. Que vos sos su representante. Es que yo le conozco a Freddy. Y yo no le conozco a Freddy. Hace años. Sé que no, yo no, va a estar vos sabés más que yo con Freddy. No, pero sé que va a estar siempre ahí, esté o no. Pero no, yo lo conozco a Freddy, fuera de Tigo, y me parece un chico excelente. Sí. No es para quedarme bien con él. Freddy estuvo años con nosotros. Ex arquero Freddy. Freddy, yo le conozco a Freddy. Sí. Yo creo que se le fue de cosas del propio técnico. Y sí, fue hay cosas que no va a poder evitar. Van y dirigimos el programa. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego, Nicole? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para todos los muchachos. Hoy anda Teleshow buscando información. Saludo. ¿Cómo le va, Jorgito? Bien. Mirando aquí la página de Monumental, encontraron la cédula verde y registro del vehículo que transportaba a los militares. Es lo que ahora están subiendo en el Twitter de Monumental. Por eso ojalá que haya buenas noticias. Ojalá que haya buenas noticias. Y bueno, muy fuerte. Arturo, sí, ¿qué cosas te sacan a vos? Porque te vi hoy a la mañana un poco sacado, el tema del acumulativo, y yo estoy de acuerdo con vos. No, que se van a enfrentar, vamos a suponer que pero también está reglamentado, ya está. Pero es tonto. Y yo comparto con vos, es sponsorizado y tenés que callarte, porque en Europa, en Inglaterra, ¿verdad? España, se juega. Ocurre eso, si Libertad gana todo,
tiene que enfrentar con Cerro, y no es por Cerro, porque es el campeón con el mejor acumulativo en la Supercopa. Sí. Y tiene que jugar en enero. Y opinión nomás, para mí no me parece bien. Claro. Eso Recordamos porque, ¿qué sería? El campeón del acumulativo tiene que jugar la Supercopa con el campeón de la Copa Paraguay. Si Libertad gana los dos... No, es campeón del acumulativo. Libertad gana Apertura, Clausura, Copa Paraguay. Acumulativo hace de los dos torneos contra Cerro, que ya está clasificado para la Copa Libertadores en fase de grupo. Sí. Y ocurre que tienen que jugar en enero un partido por la Supercopa. Sí, el primer partido del año que viene. Y vos ganaste todo, yo no gané, y ahí vos. Y vos si ganás Cerro, y yo soy Libertad, ganaste todo, vos sos el supercampeón. Ganando un solo partido. En el ojo. Y quedando segundo. Arturo, yo no sé si alguna vez pasó con Olimpia esto. ¿Te acordás que le dieron un trofeo a Olimpia? Ganó todo. 91. 91, sí. Exacto. Pero después hice visto que cambió. Está todo sponsorizado. Yo compro Claro. los derechos, tengo estos Germán y vos sabés, y vamos a jugar. Acá yo pongo el dinerillo, como diría Menchi, para comprar el espectáculo, y tiene que haber partido. Y se juega. Exactamente, como el mate de mi compañero. Qué jugador. Infaltable. Hugo Peta. El Sí. Jan juega mañana, ¿eh? Sí, juega. ¿Y yo qué le dije? Que jugaba. Y yo decía que no. ¿Quién? Yo decía que no. Porque me parecía que Bernay no iba a quedar bien parado. Es mi opinión, es mi opinión. ¿Y por qué no jugó contra Olimpia entonces si se iba a hacer jugar ahora? Y Pero porque bueno. si estaba Martínez, atajaba Martínez. Claro. Jugaba Martínez. Totalmente. Hugo Peta, caso Espínola, que nosotros no le preguntamos, y en otro medio sí le preguntaron, diciembre el primer pago y en cuotas después. Hablamos de Espínola, su continuidad en Olimpia. Habló su representante Hugo Peta. Contanos la situación de Juan Espínola y de Baray. Arranquemos por el arquero, porque si ya Olimpia lo resolvió, si vos como representante ya sabés, si qué se está charlando ahora en el caso de Juan Espínola. Yo estoy viajando a Paraguay la próxima semana. Nos dejaron saber que ellos quieren que continúen los dos, así que bueno, nos sentaremos a hablar la semana que viene y veremos, ¿no? ¿Cuál es la situación de Juan Espínola? El propietario del pase es Godoy Cruz. Tienen contrato con Godoy Cruz por un año más, pero Olimpia tiene una opción de compra por el 60% por la totalidad de los derechos que tiene el Godoy Cruz, ¿no? Godoy tiene el 60 y Juan tiene el 40, ¿no? ¿Que tenga Juan el 40 facilita? Sí, claro, facilita mucho, ¿no? ¿Juan qué quiere? Juan está feliz, obviamente. Él y toda la familia quiere primero jugar y segundo también económicamente poder estar mejor, ¿no? ¿Godoy Cruz recibió oferta o mantiene lo de Olimpia por respeto a la opción que tiene Olimpia? Hoy día Olimpia tiene la opción de compra. Godoy Cruz no. O sea, vienen ofertas, tenemos oferta y bueno, eso lo analizaremos con Olimpia también. Y hay una del fútbol mexicano que estamos hablando. Todavía no recibimos la oferta escrita, pero sí ya no, en interés y bueno, de los montos se habló, a ver, y bueno, estamos esperando que manden y de acuerdo a eso vamos a hablar con Olimpia también, ¿no? Es decir, Olimpia va a conocer todo lo que es oficial. Claro. Godoy Cruz no vuelve. No, muy difícil, ¿no? ¿Y lo de Olimpia está para cerrarse, forma de pago, cómo, sabiendo la situación interna y dura que atraviesa Olimpia? ¿Qué es lo que vos recibís como información antes que vengas al país? Como información que ellos tienen la intención, de la parte económica habíamos hablado, que creo que eso ellos van a cumplir y bueno, nos vamos a sentar a hablar y que están en condiciones de cumplir lo hablado, ¿no? Eso, Hugo, lo hablaste con mi propio Miguel Cardona, con un representante de Olimpia. Con Juan ellos le dejaron saber al jugador, ¿no? Y en comunicación con la gente del Olimpia, sí, con los llegados al presidente, ¿no? Muy buena respuesta de Juan en Olimpia, dicho sea de paso. Él quiere seguir acá en el país, igual que la familia decía, ¿no? Sí, yo creo que sí, mira, está en un club muy grande, ellos, justo de eso estamos hablando, ¿no? Le toca, está en un club grande y bueno, también Juan respondió, no es fácil, ¿no? No es lo mismo atajar en un club chico que en un club grande, las críticas y bueno, la presión que uno tiene es muy diferente y bueno, Juan respondió y creo que eso le hace sentir bien también y se siente muy querido, así que
está muy contento, ¿no? Se siente muy querido, la hinchada le quiere. Sí. Aparte un tipazo. ¿Cuándo se resuelve cuando venís acá? Sí, yo creo que sí, la próxima semana estaríamos resolviendo. Pero Olimpia, así como están las cosas, está para hacer uso de la opción, comprando 60% del pase, y el arquero se queda con el 40% que es suyo, de Juan. Correcto. Hugo Peta, representante. Brian, se pensó que era para más. Sí, por suerte no es nada, quedó en nada una grave. distensión de ligamento que porque le parecía llevaría un mes a un mes y medio. Parecía fea la Hoy imagen. se hacen los estudios, se está haciendo los estudios del jugador. Acá tenemos su representante. Caso de Brian Montenegro, ¿qué te dicen en Olimpia el tema de su recuperación? ¿Cuánto tiempo? Brian está muy bien, hablé con la familia también, bien, por suerte la lesión no es muy grave tampoco, así que se descartó una lesión grave, así que bien, contento. Él está ya listo y creo que hoy está empezando otra vez con crioterapia y bueno, ya está en modo de recuperación también, ¿no? Hugo Peta, ¿qué es lo que se temía de la lesión de Brian en una de las rodillas? Se temía que sea los cruzados y bueno, que sea una lesión muy grave, ¿no? Aparentemente es una distensión nomás, así que bueno, por suerte no es muy grave, ¿no? ¿Te dijeron cuánto tiempo va a estar inhabilitado? Y bueno, calculamos por lo que es para recuperarse un mes y medio. Los papeles, ¿cómo anda el tema? Él es libre a fin de año. Correcto. ¿Y qué pensás vos y qué piensa Brian? Y bueno, ahora estamos bueno, también el club que quiere renovar con él, que quiere que siga, así que bueno, la semana que viene nos vamos a sentar a hablar y ver si Brian continúa en Olimpia o vemos qué destino tomamos, ¿no? ¿Pero se queda? Y veremos, ¿no? Todavía falta, ¿no? Cada diciembre. Y bueno, tenemos que ver la semana que viene también, veremos. Me dijeron que quieren renovar, así que tenemos que sentarnos a hablar de la renovación del contrato de Brian. Y hablamos con Juan Dragoto. Así es, representante de Matías Martínez, de Nacional. ¿Que anda bien el chico? Sí, está jugando muy bien Matías Martínez y termina su contrato a fin de año con Nacional. ¿Dijo que podría seguir? Sí, tiene la prioridad para renovar. Sí, tiene oferta de Chile, de un equipo de la Serie B de Brasil, pero la prioridad tiene Nacional por todo lo que le dio al jugador. Eso dijo Juan Dragoto. Su representante. Sí. Y uno conociendo... Bueno, vamos a respetar lo de Juan Dragoto con su... Que no es el ingeniero de Dragoto, aclaremos. El arquitecto. El arquitecto. El sobrino del arquitecto. Exactamente. Lo tenemos y después un agregado nosotros respetando a nuestro entrevistado. Mira, Arturo, él tiene contrato vigente con Nacional hasta fin de año. Nosotros tenemos excelentes relaciones con el club. Habíamos hecho la operación de Carlito Rolón, que después le transferimos de ahí de Nacional al Aucas de Ecuador. Y ya estamos nosotros entablando negociaciones para renovar el contrato, ¿verdad? El jugador está muy contento en el club. Con la llegada del profe Pumpido, digamos, él tuvo un alza en su rendimiento también. El club, digamos, se estabilizó después de ese bajón deportivo que tuvo. Y tenemos otras opciones, ¿verdad? Opciones, consultas de la Serie B de Brasil, Primera de Chile y otros clubes a nivel local. Pero hoy, digamos, la prioridad y la negociación se está haciendo con la gente de Nacional como prioridad, y de ahí, en todo caso, su futuro será ya consensuado con el Club Nacional. Pero la opción la tiene Nacional. La primera opción sí va a tener Nacional por todo lo que también invirtió, por lo que confió en el jugador en su momento. Entonces, siempre el jugador y nosotros somos agradecidos con los clubes que cuando recién comenzás o no estás en tu mejor momento te abren las puertas. Entonces tratamos de ser respetuosos. Siempre nosotros tendremos que priorizar lo que es la carrera y la parte económica del jugador. Con este caso, Nacional entiendo que hace un esfuerzo para seguir contando con él, y de ahí, en todo caso, en conjunto, y que todas las partes ganen. Y bueno, y está entonces respetando primero Nacional. Sí, y en caso que no corra eso, entonces sí vamos a empezar a ver las otras opciones que se están viniendo. Y Silvio Pita, contanos de él. Y está con un momento espectacular, Arturo. Digamos, tuvo que esperar su momento porque realmente Diverson estaba metiendo muchos goles y el técnico no tuvo otra opción que probarle en otro puesto, que es más de extremo, digamos. Y bueno, él tiene un contrato de 4 años, está súper estable en Cuiabá, con la familia, con el hijo. Entonces él está más tranquilo en ese sentido, en una buena ciudad, esperando crecer desde ahí, pero tranquilo por su edad, ¿verdad? Chico joven.
en algún momento esperamos que sea llamado a la selección, que es su sueño, ¿verdad? Y Garnero ya lo tuvo en Olimpia, fue el que lo llevó a la Olimpia, entonces creemos que con este rendimiento en cualquier momento se puede dar. Bueno, lo último, Carlos Rolón. Y está pasando un gran momento allá en Ecuador, ¿verdad? También le agradecemos a la gente Nacional que después de su llegada a Cerro Porteño tuvo un alza, apostamos mucho en lo deportivo y en eso nos ayudó Nacional, tuvo un gran año en Nacional y eso le ayudó a ir al fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Donde una economía en dólares, los salarios son bastante superiores a lo que se cobran acá. Él también está en una edad donde ya piensa, digamos, pasando los 30 años, el jugador ya empieza a tener otras prioridades y adaptado. El club está bien, ganaron los últimos 3 o 4 partidos, le ganaron al Barcelona, varios partidos dieron vuelta, ¿verdad? Y se está consolidando ahí en la altura, jugó el central por izquierda, stopper, central por derecha, línea 3, línea 4, o sea, bien. Él viene un tipo extraordinario en todo sentido, así que con él todo es fácil. ¿Y qué tal, Nicole Ernesto y yo? ¿Cómo están? Arturo, ayer Nicole, disculpame Ernesto, tiró una bomba acá en NPI Deportes con relación a Claudio Aquino. Que le quiere Chiqui Arce. ¿Qué información tenés, Nicole, para sí, los compañeros de Palma? Así es. La información que tengo es que Claudio Aquino va a ser jugador de Olimpia, solamente falta la firma si es que Chiqui Arce sigue al mando y obviamente si es que Olimpia levanta la sanción. ¿Y está bien? ¿Esto lo quiere? Y sí, en Cerro lo utilizó mucho, le dio confianza, sí. Chiqui es un favorito suyo. Y acordate que se iba y la abrazaba, como dice Nico, hay un cariño ahí. Sí, uno de los preferidos, entre comillas, futbolísticamente, y se nota que también... Ahí está mirando. Ahí le está diciendo, che, yo me voy a Vélez, pero acordate de mí, llévame. Eso le dijo. La pucha. El tema es que pierde toda la antigüedad que tenía en Paraguay para hacer su documentación. Ya selección ya no puede. No puede. En Vélez está pasando un buen momento. Ayer Jorge pasaba la estadística figura de que los últimos goles en un alto porcentaje. Sí, por lo menos ninguno de los goles anda muy bien. Lástima que el equipo no ayuda. Lástima que el club está. El equipo está peleando por no bajar, sí. Pero es una institución fuerte y grande. Claro. Y están en elecciones, problemas. Y quizás sea el jugador que necesita darse, como Claudio Aquino. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Esa es la respuesta que te da Chiqui. Sí. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Escuchaste? Sí, totalmente, claro, sí. Pero vos sabés la historia de mala suerte, buena suerte, quién sabe. No. A ustedes no saben. A la pucha. No, pero no, Chiqui, la historia es una historia. Es largo. Me queda la duda. Él fue hasta diciembre de fin de año. Cerro no tiene que ver con él. Porque fue a préstamo ahora. Tengo entendido que tiene contrato hasta el año que viene. Con Cerro. Porque Cerro no creo que lo libere por Olimpia. O sea, ¿Cerro lo prestó a Vélez? Sí. ¿No fue libre? No. Él fue a préstamo. Libre fue. Fue. Jorge fue libre. Correcto. Pensé que ya fue a préstamo. Pero eso, si fue libre, ahí cambia la cosa. Porque en principio salvo que Vélez Sarsfield le dé un préstamo. Su contrato es hasta fin de año nada más. Hasta diciembre de 2024. Así se informó por lo menos en la página de Vélez. Claro, hasta diciembre de 2024. Pero él a los 6 meses ya puede firmar un precontrato. Y que Vélez le ceda préstamo al Olimpia, Vélez Sarsfield. Si salió libre de Cerro, ahí eso, cambia. Lo de Vélez que lo ceda préstamo no sé, pero no creo. Pero yo me aferro a la información que tiene Nicole de que a los 6 meses él puede firmar un contrato y es lo que va a hacer para el año que viene. Si es y está bien, si como dice Nicole, si Olimpia puede incorporar Aquino. Olimpia necesitaría ahora, sin Aquino, sin hablar de Aquino, necesitaría $1,5 millones más o menos, si quiere retener a Espino, a $500,000, $450,000 a Zavala, más lo que cueste Romaña. Pero está arreglando en cuotas el caso de Espínola y él se quiere quedar y la familia quiere quedarse. Aquí encontré la publicación oficial de Vélez cuando presentó Aquino. Dice: el volante ofensivo llega proveniente de Cerro por una transferencia definitiva, 100% de derecho económico y firma hasta fines del 2024. Claro. 31 de diciembre de 2024. Dice la página oficial de Vélez Sarsfield. Y con esto llegaría a préstamo, exacto. Esperando los 6 meses que tiene que esperar para volver a... Siempre y cuando Vélez le quiera prestar. Todo va a depender cómo termine el Vélez. Que Vélez, pero si porque está jugando, si desciende, sí, no va a tener problema. Es que es lo que dice Germán. O sea, Vélez lo necesita, porque si viene jugando, haciendo goles, y Vélez depende en parte de ese jugador también por el rendimiento que tiene para quedarse en primera, porque sería, no te digo una catástrofe, porque cuando River se fue al descenso, bueno, todos se ponen al descenso, menos Boca, no puede Vélez irse así nomás. ¿Y qué tiene que decir Boca? ¿Por qué mencionaste Boca? No, se me escapó nomás. Se te escapó nomás. ¿Y vos crees que yo creo que se te escapó nomás? No.
Entonces vos tenías que haber vivido lo que yo viví. 77 campeón de la Libertadores Boca. Sí. 78 con Boca. El loco Gatti. Espera, eso es jugador Mastrangelo, Mía, Pernía. No, vos estás con los libros y yo estoy con mi presencia. Bien. Hay un chiste sobre eso, Arturo. ¿Cuál es? Que se le hacen los de River a la gente de Boca. ¿Cuál es, Ever? Le dicen a Boca, le dicen empleada doméstica. ¿Ah, por qué le dicen? Dice, porque o limpia aquí o limpia allá. No. Qué bárbaro. ¿Entendiste? ¿Entendiste, Ernesto? No, escribímelo porque no pude entenderlo. Mándamelo por WhatsApp. Parece que vos me tenés que entrevistar, Ernesto. Sí. Y decime, ¿qué se sintió en el 79? Arturo, ¿qué se sintió en el 79? Contanos, por favor. Y que estaba por llegar a 80. Y que estaba por llegar al 80. O sea, como el chiste que te hizo Oscar. El mismo. ¿Qué significa 99 en Ah, chino? sí mismo. Casi ¿Sabe siempre. qué pasa, Ernesto? Que Sí. hablando de Boca, que ahora estoy viendo en las páginas, y yo sabe de paso, como sabe, Germán, Vélez tiene una interna muy fuerte. Sí. Se están peleando todos. Muy caldeado. Porque es una institución grande. Yo dije que era chica. Sí, pero Ferro lo está esperando una vez para jugar el clásico otra vez. Apa. Ocurre que... Bueno, no me hacen caso. Otro día. No. Solamente quiero cerrar con esto, Arturo, y los chicos, y vos lo sabés bien. Hoy se juegan 2 partidos interesantes, muy importantes. ¿Y vos no querés que te cuente lo que hizo si le patinaba al técnico Toto Lorenzo? Al Toto Lorenzo. Vamos a repasar lo que dijo cuando vino acá, pierde 2-0 y cuando vaya. ¿Vos sabés lo que llegó a decir? Sí, yo sé que fue muy fuerte. ¿Qué dijo? Ya lo contaste los otros días. ¿Te acordás? Y vos sabés que iba a venir acá a dirigir. ¿A la selección iba a venir? No. ¿No? Iba a venir a dirigir acá. ¿Y qué dijo Arturo? ¿Sabés quién paró? ¿Y a quién le dijeron? Para ese teleshow, Mario Aldo, el que era secretario privado de Stroessner. Ahí, después voy a contar. Bueno, ha sido un gusto. ¿Pero por qué Arturo nos dejaba así? ¿Y porque vos querés que corte? No, yo no dije nada. ¿Qué dijo Diego que él? Bueno, acá cerramos. Y te voy a decir más. Lero, lero. Tenemos que cerrar, Arturo. Mucho que te quiero. Lero, lero. Lero, lero. Hasta mañana, Arturito. Mañana. Pará. ¿Qué dijo el Toto Lorenzo? No sé qué dijo, no me acuerdo. No, vos no sabés. No, él no me acuerdo. No, es que ha sido un lo gusto. contaste la vez pasada. Me acuerdo ahora. Ah, ya está, ya terminó. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1336. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿No llovió en Mallorquín? Durante el partido no escuché, realmente por radio escuché el partido, no escuché que En la previa, previa sí, pero Troy había dicho que en la estaba previa agarrado, llovió, pero aguantó muy bien el campo de juego, sí, la verdad. Carga la mejor calidad para tu vehículo con descuentos de hasta 600 guaraníes en Astas en todas las estaciones Petrobras, en Super 97, Grid 95, Prix 90. Consulta estaciones adheridas en petrobrasdistribución.com.py. Petrobras, calidad internacional en tu camino. 1237. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Quiere protagonismo, Gustavito. Aparte de su pendrive bahillo, ese que vende con 36 pulgadas, que gana, compra 8.000 o 10.000 y vende en 350. Nunca he visto un suceso. ¿Y vos crees que joder lo que yo digo? A mí me dejó barato ahora, Arturo. 250. El primero me liquidó, Y ahora barato. ¿Ves qué va? Barato. Si así gana 100%, gana 300% más. ¿Qué tal, Fabián? Bien, Arturo. Un saludo a los compañeros y a la audiencia. ¿Fue tan malo el partido, veo? Y fue, sí, no quiero ser lapidario, pero fue bastante discreto. Esa es la realidad. Yo entiendo, lo escuchaba a Trovadio y decía que hicieron un buen partido. Yo me imagino que se refiere en comparación al anterior contra Tacuarí, porque la verdad
tuvo aproximaciones, fue el que más tuvo la pelota, el que más tiempo estuvo en campo rival, pero le cuesta mucho generar, le cuesta mucho en esos metros finales ajustar el último pase o la definición de situaciones claras de gol. Yo encuentro dos, y ambas con Sanguina, una cuando se cerraba el primer tiempo, donde recibe un centro desde la derecha, gira bien, apenas recepciona la pelota, gira y define y la saca de manera espectacular Espínola. Y después la última del partido, cuando se iba a ese golpe de cabeza, otro centro desde la derecha, y el golpe de cabeza del mismo Sanguina que pega en el palo y se pierde afuera. Por ahí pasó tal vez la superioridad, si vale ese término, porque fue un poquito más, o procuró un poquito más General Caballero, pero en líneas generales el partido fue muy discreto. Yo creo que debe estar preocupado todavía más allá de lo que expresó de haber hecho un buen partido, porque en los últimos 3 encuentros no marcó goles, el 0-0 ante Libertad, el 0-3 contra Tacuarí, el 0-0 de ayer. Y lo de Nacional sí fue muy llamativo. Es cierto que el equipo de Pumpido nunca llenó los ojos futbolísticamente, pero uno veía siempre un equipo más compacto, peleador, que generaba situaciones. Y ayer tuvo una de arranque con Thiago Caballero que le pega y tapa bien Arévalos y después ya no pateó al arco. Tuvo ocasiones para contragolpear, con los cambios parecía que iba a mejorar la imagen de Nacional, sobre todo con el ingreso de Matías Martínez, con Gaona Lugo que oxigenó el sector derecho, con Fleitas que le aporta otra cuestión con su físico, con su presencia arriba. Pero fue de lo más flojo que yo vi de Nacional, no solo de la era de Pumpido, sino de lo que va de la temporada, porque repito, en el segundo tiempo no pateó directamente al arco, y el campo tampoco ayudó demasiado, porque se notaba que estaba muy fangoso, muy jabonoso, y les costó sobre todo en el primer tiempo hacer pie, pero fue discreto el partido, apenas un par de situaciones y no mucho más para contar. Creo que el 0-0 le terminó quedando muy bien. Muy bien, porque dice Gustavito que lo peor que él vio, Gustavito. Y sí, debe estar entre los más flojos del campeonato. Yo creo que si al clásico le sacamos el entorno, los escudos, como que lo que significa un clásico le dio algo más, un plus, pero entre ese partido y el de ayer están los más flojitos que venimos viendo últimamente. Insisto, 2 remates al arco de Sanguina para General Caballero, 1 de Thiago Caballero para Nacional en la primera etapa, y después fue mucho de lucha, de pelear, de disputar la pelota en la mitad de la cancha, muy impreciso. Si empezamos a contar cuántos pases cerrados, seguramente la estadística va a ser un número muy elevado, porque se equivocaron y mucho a la hora de dar pases, y pases muy cortos, de errores no forzados, en lugares muy cómodos, y eso hizo que el partido sea realmente muy pobre en su desarrollo. Yo esperaba mucho más de Nacional, y General Caballero, que de local suele hacerse fuerte, pero ni uno ni otro. Un poquito, un escaloncito por encima de General Caballero, pero tampoco es como para que Trovadio Duarte se quede muy tranquilo. Muy bien, seguiremos charlando. Gracias, Fabián. Un abrazo. Adiós. Dice Hugo Peta, Elvin Cos, en su Twitter, Olimpia le quiere a Chris Billones. Volante 18 años, Independiente del Valle. Es ecuatoriano que se está nacionalizando paraguayo. Pero cómo Olimpia, el tema es cómo traer jugadores si no tiene la plata. No están buscando por lo menos 1 o 2 semanas. La idea es pagar 2 o 3 multas fuertes, llegar a un acuerdo con los jugadores que allí y FIFA le permita por lo menos 2 o 3 semanas. Son 15 días que te dan. Ahí está, te dan 15 días. Abonar 2 o 3 demandas fuertes que hoy le imposibilitan para que pueda por esas 2 semanas contratar. ¿Y Chris Billones quién es? Ahora estoy buscando datos. Dice, es volante 18 años de Independiente del Valle. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Visión, más digitales, más humanos. ¿Cómo llaman a los Gamarra? Estuve en los 2 Independientes. Está en Independiente de Campo Grande y antes estuve en Independiente del Valle. Puede que vino a préstamo mientras, hasta que a fin de año encuentre un equipo y le está haciendo limpiar el seguimiento. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Ven y compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y tu compra te sale gratis. WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Y jugó en primera?
cuando estaba en Independiente. Y encuentro reportes de que incluso fue convocado a selecciones juveniles en Ecuador, por ejemplo, estuvo en la sub-15 en su momento. Y bueno, pero Chris entonces acá Briones. se hizo cuando era mucho más chico. Sí. Pero estuvo durante toda la campaña en intermedia. Veo varios partidos ingresando de Este suplente. año. Exactamente, este año Briones, pero apenas 18 años. Claro, el cupo intermedio no era 18 años. O 19. Pero tenía que ser paraguayo. Él es ecuatoriano, no va para la no es Copa. nacionalizado todavía. No, todavía no. Se está nacionalizando ahora. Se está nacionalizando. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Envió Calullón la foto del chico. ¿Qué puesto juega? Chris Briones, el mismo, esa foto, sí. 7 partidos jugados en la segunda rueda de la intermedia. 217 minutos, un gol convertido. ¿Y quién fue su técnico? Vamos a buscar. Para Habla hablar con aquí su que técnico. en un partido le ganó 2-0 a Capiatá. Y uno de los goles, Carlos Villalba y Chris Briones. Esto fue en Copa Paraguay, porque están en categorías diferentes. Claro, pero en Copa Paraguay le ganó Independiente a Capiatá 2-0 y el segundo gol de Independiente lo hizo Briones. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. Pablo Caballero fue su técnico, si podemos hablar con él. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumho-Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumho-Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llegó a hacer también un gol ante Pastoreo en un triunfo en la intermedia fecha 20, 2-0 ante Pastoreo de Independiente. 2 de Ronald Roy, 1 de Briones. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. 12:45. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Y aparte de Briones, veo que había otro ecuatoriano en Independiente de Campo Grande, también de Independiente del Valle, Michael Caicedo. Jugó toda la segunda rueda, 21 años. Incluso Caicedo estuvo en el equipo de la Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle el año pasado. Así que 2 ecuatorianos que vinieron a préstamo, entiendo. ¿Y ese estaba del mismo Briones club. ahí? Sí, Briones y Caicedo estuvieron juntos ahora en Independiente de Campo Grande. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hoy tenemos 2 partidos. Sí, tenemos Resistencia Tacuarí, la lucha por sobrevivir, y Trinidense Libertad. Para Trinidense, si gana, queda como tercero del acumulativo, y Libertad, si gana, es inminente campeón de clausura. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Estamos con perdón, disculpame Darío, con Heriberto Gamarra, presidente independiente de Campo Grande. ¿Cómo te va, Heriberto? Bien, Arturo, todo bien, gracias a Dios. Chris Briones jugó en Independiente de Campo Grande, está en el interés de Olimpia. Sí, está en el plantel de Independiente, jugó algunos partidos en la primera división este año. ¿Pero él vino de Ecuador para acá? Sí, ecuatoriano es, ecuatoriano. Pero oficialmente no tenemos nada todavía hasta ahora. Escuché ya algunos comentarios, pero nadie nos dijo nada todavía. A lo mejor se está viendo la posibilidad. ¿El pase de quién es? Independiente. ¿De ustedes? Sí. ¿Y él es ecuatoriano, Briones? Ecuatoriano, 2 ecuatorianos tenemos. Estuvimos este año.
Briones, y el otro es Michael, el morocho que jugaba por izquierda. ¿Y qué tal Briones? Muy bueno, jovencito de 18 años tiene. ¿Y cómo vino acá a jugar Independiente de Campo Grande, Independiente del Valle? Contanos. Y hay unos amigos nuestros que nos dieron esa posibilidad y vinieron acá, y están desde el principio de año que están acá, están viviendo ahí cerca del club. ¿Fue Hugo Peta el que acercó el nombre de Briones o cómo llegó? Sí, Peta, él es. ¿Los trajo a los pero dos? Todavía ¿A los dos nosotros, ecuatorianos? no, yo sé que hay algunas tratativas, pero no, hasta ahí nomás, no oficialmente nada. ¿Y Briones está nacionalizando paraguayo? Está viendo la posibilidad de hacer eso. Pero este año recién él vino, este año en febrero apareció por Independiente. Ajá. ¿Pero tiene alguna raíz familiar paraguaya o se nacionaliza de qué forma, según sabe? La verdad que no sé mi amigo, esa parte no sé bien, pero yo creo que no tiene raíz paraguaya, pero no sé bien, no te quiero mentir. ¿Y tiene contrato con Independiente todavía vigente? O sea, el año que viene él... Sí tiene, claro que tiene. O sea, por ejemplo, si Olimpia lo quiere, tendría que pagar al menos un préstamo, no es que va a salir libre de Independiente de Campo Grande. Sí, así mismo. Así mismo. Presidente, aprovecho y le consulto para actualizar la situación. ¿El pago de Mateo Gamarra se viene cumpliendo sin problemas a esta altura? Y no, el último pago que recibimos fue ese de público conocimiento que era de 48.000 y ahora estamos y otra vez en el mismo tema, ¿verdad? Pero vamos a reclamar ya dentro de poco. ¿Y cuántos meses le debe ahora? Y total 6 meses. No, ahora, ¿cuánto tiempo ha atrasado ahora? Y ahora, mira, no me acuerdo, pero creo que 4 o 5. ¿Y hay 15.000 por mes? Por mes, así es. Quiere decir que debe 4 a 5 meses de 15.000. ¿Cuánto es el más que subo económico? 60.000 más o menos pues, hasta hoy, pero no estoy tan seguro, también tengo que mirar las fechas, pero por ahí cerquita estamos. Bueno, cerca de los $60.000 debe de 4 o 5 meses sin intereses todavía. Todavía sin intereses. Una vez que se haga el reclamo, ahí corren los intereses. Ok, gracias por este tiempo, Heriberto, muy amable. No, por favor, gracias, hasta luego. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Rimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 1251. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro. Cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producidos por Granjeros Campo, no hay BCA. Jugá y ganá en Slot del Zona Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Ayer en Brasil, increíble el partido que pierde Botafogo. Ganaba 3-0 durante el primer tiempo. 3-0. Todo era festejo, celebración, el título, acariciando lo que es inminente después de tanto tiempo. Penal a favor en un momento que pudo ser el 3-1 estaba en ese momento. Podía ser 4-1. La expulsión a partir de ahí se complicó. Tuvo una expulsión Botafogo. Adrielson. Creció muchísimo Palmeiras. Endrick. Endrick, jugador diferente. Impresionante. Él vino a marcar la diferencia en el segundo tiempo.
lo dio vuelta y en un partido bien así de película lo termina dando vuelta a Palmeiras. Llegó a sacar 15 puntos en su momento de diferencia al segundo y ahora se puso a 3 Palmeiras y en un término bien de calle estaba pecheando Botafogo. Esa es la realidad, estaba flojeando, se está quedando. Tiene un partido menos Botafogo, o sea, Eso sí, eso le da pero se está esperanza. quedando. Pero Perdió con Cuyabá antes el fin de semana. Viendo los goles, el arquero está haciendo todo lo posible para que vuelva Gatito el arco. Siempre hay un partido donde algún terrible. error. El otro día la mala salida también con Pita le pasó, ahora cabecean vuelta. al lado, o sea, se le va a caer el travesaño en algún momento. Sí. O sea, está haciendo todo para que vuelva el gato al arco. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Vamos a hablar con Thais. ¿Se pronunció bien? ¿O Thais? Y puede ser de las dos maneras. De las dos maneras. Hay que de consultarle a ella. Pero Departamento de Marketing en Tupi, Thais o Thais. Ya volvemos. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. 12.55. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983119720. Conoce más en bistoni.com.py. Estamos con Thais. ¿Cómo te va, Thais? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia de Monumental. Estamos hoy desde Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco, para comentarte que ya estamos en Semana Naranja, en Tupi, con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología. Esto va hasta el 5 de noviembre. Tenés descuentos en los productos más solicitados: celulares, parlantes para este verano, notebooks, televisores, accesorios gamer y muchísimas cosas más. Estamos en el showroom más variado del país, de 7:30 a 6 de la tarde. Así que te invito a que te acerques y recorras con nosotros los 3 pisos de showroom y 2 pisos de muebles que tenemos para vos. Contamos además con una cafetería y más de 30 asesores en ventas que están prestos para brindarte siempre lo mejor. Bueno, y con relación a la forma de pago, si sos cliente de Tupi, Thais, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Sí, así mismo, Arturo, lo abonás a los 30 días. ¿Los horarios para recordar a la gente aprovechar lo que Tupi tiene? ¿Los horarios? Sí, te esperamos en el salón de ventas sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado, de 7:30 a 6 de la tarde. También puedes llamar a nuestro call center 021-569-9000 o ingresar a la web las 24 horas en www.tupi.com.py. Muchísimas gracias, Thais. La gente sabe todo lo que tiene Tupi, hay que aprovechar. Miércoles, que arrancó, hasta el domingo 5 de noviembre. Gracias, Thais, muy amable. Gracias a vos, Arturo. Un saludo. Gracias, muy amable, gracias. Cerro Porteño, uno por línea. Sí. Ya está en la copa, ya está en la copa, va a ser grupo. Ya está. Uno por línea. Uno por línea. ¿Ya sigue para vos? Para mí está para continuar. Hoy es sí. ¿Para vos? Hoy sí. Y todo va a depender del entrenador. Si sigue Bernay o no, va a tener mucho que ver eso. Porque deberán traer la plata, lo que pide Cerro. Y eso le va a venir muy bien también, le va a oxigenar. Sí, ahora que lo transfiere, si va a Copa Libertadores va a tener que tener 2 arqueros, no uno. Por eso necesita 2 de calidad. Sí. 2 de calidad. De categoría.
Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicio de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.br. 1258. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Quién es Montero porcentaje? Francisco López, ayer campeón. sacó, Ya sacó, sí, ya ventaja de sacó, vuelta. 2 puntos. Mucha ventaja sacó. Increíble. Tiene 53 puntos. Víctor Vidal a 40, 13 de diferencia. Jorge Sosa 38, Germán Cafa 36. ¿Cuánto le sacó Germán? A Germán le sacó 17. 17 puntos. 3 fechas antes, 3 a 4 fechas antes. Una especie de libertad. Sí. Ahora mismo... ¿Quiere decir que hoy puede consagrarse campeón? No, todavía no. Matemáticamente aún no. Mirá en la fecha Mirá 20, si jugaría como en la fecha acierta. 20. La fecha Víctor, 20. si jugaría como acierta Pancho. No, pero hay que darle mérito. Vi campeón encima de... Sí, en porcentaje hay que darle mérito. Hasta ahí no. No vaya a ser Porque malo con él. después, ¿sabelo? Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en mis redes sociales. San Justo Hierros. Vamos con el porcentaje, niño. ¿Qué partido tenemos? El primero de la tarde, un atractivo partido por lo que se juegan en la actualidad. Resistencia y Tacuarel. Y atractivo ese amigo. Del lado de lo que se juegan es el juego de la vida. El partido de la fecha. El juego de la fecha. empate no lo sigue a ninguno de los dos. Que de allí estén 20 hinchas sentados en las gradas es otra cosa, Gustavito. Pero es el juego es el juego de la vida. El juego de la vida para ambos. Ojalá que sí. Vamos a estar aquí. El partido es. ¿Vos sabés cuánto se juega este partido? No, pero el partido, Gustavito, hoy no busques defensa en mis palabras hoy. Es el partido porque el que pierde está condenado. El que pierde está afuera. Sí, Esa es la realidad. El que pierde está afuera y el que gana se queda con vida. Y el empate no le sirve a ninguno. Mirando a ver qué pasa con Guaireña mañana con Olimpia. El empate también le bloquea a ambos. No. El empate le bloquea a los dos. Sí. ¿Y quién es lo que le dio ala a este chico? Y está... ¿Usted le dio a la...? Ahora está encendido. Porque que yo le un par de días, hasta la... el martes, miércoles, hasta el martes en realidad no se le escuchó. Desde ayer que despertó, porque el lunes estaba todavía un poco, el domingo estaba también pero dice que es el partido. Ayer por el tema de la mano, si le pegó no el manotazo Camacho y le doy la razón, esa le doy la derecha a Gustavito, pero el manotazo fue abajo, no arriba. El Machetazo ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Lado Raso. ¿Qué partido tenemos? Resistencia Tacuarembó. Niño Jorge. Eso se verá nada más. Ambos se meten un puñal. 50-50. Se bloquean. Víctor. 50-50. Pancho. 60-40. ¿Quién gana? Resistencia. ¿A quién? A Tacuarembó. ¿Y vos, Germán Cafa? Para mí también creo que Resistencia gana, 60-40. ¿A cuánto está Francisco de Pancho de Germán? 17 puntos. ¿Cuánto por jugarse? Y quedan 4 fechas completas, 6 por 4, 24 más 4, no, 28. movimiento táctico del S6, ya es momento de jugar diferente a bueno, Pancho. 50-50 vamos a poner. ¿Cómo? 50-50. Tiene que jugar diferente a Pancho. Tiene que ser la contra, aunque vos no quieras. Cambiamos. 50-50. Porque ya todo nada ya. Sí, tenés razón, niño. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, Trinidense Libertad 2030. Libertad. ¿En qué cancha? En Trinidense. 20-30. Martín Torres.
50-50 dice. Ahora nomás me di cuenta, pero 50-50 acá está para que no... Ahí está, Sí. empate. Buen niño. 40-60. Libertad. Víctor Villalba. 40-60. Libertad. Germán Cafa. No, porque, o sea, yo iba a poner también que ganaba... No, que Francisco empataban, López que dice- empataban, pero estoy igual que Pancho, no puedo. Vamos a poner que gana Libertad. 40-60. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 13-3. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre se elige ganando, te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre, con casa, Grutter siempre se elige ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Así como decíamos hoy los dos partidos, mañana otros dos juegos. Mañana en primer turno el juego de Olimpia, luego el de Cerro. Guaireña Olimpia en Villarrica a las 18. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos de fiesta en Electroban. Cumplimos 16 años. Omier Colchones para nadie. Cuotas de 330.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Vamos con Humberto García, el técnico de Amelia. Yo soy un tipo pobre, humilde. Nuestro trabajo se basa en resultados. Si yo te soy sincero, me van a multar otra vez, así que es mejor que hablemos de otra cosa, hablemos del partido. No pudimos ganar por falta de eficacia. Si bien me está diciendo que no quiere ahondar mucho en las polémicas, es nuestra obligación insistir. Usted sabe cómo es este trabajo. Pero, ¿qué siente? ¿Impotencia? ¿Rabia? ¿Es una persecución contra Ameliano? Porque van varias fechas que quedan con las manos vacías cuando ustedes hicieron todo para ganar. No creo que sea una persecución, pero como dije que soy una persona por humilde, no soy tonto. Yo creo que el partido anterior, la mano que han anulado y que te digan otra vez en el análisis arbitral de que estuvo bien anulado, para mí es una bofetada. Para mí es una bofetada. Porque está bien si te dicen nos equivocamos, porque todos nos equivocamos nosotros, y cada vez que nos equivocamos se nos sacan de los clubes. Y yo no veo cuál es la diferencia entre el penal que me cobró al Chico Rojas contra Trinidense, el penal que cobraron a Cabral de Guaireña contra Tacuarí, y el penal que cobraron a Guaireña contra Tacuarí también. Yo no sé, por eso te digo, es mejor hablar del partido y no comprometerme a cosas que realmente, como vos decís, lastiman, porque nosotros no basamos en resultados. Todos los técnicos de todos los clubes hacemos nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo, y cuando no hay resultados, por supuesto que estamos con un pie afuera en la mediana ahora mismo. Germán Tiller para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Dos cuestiones. Usted, en esa misma línea a la que usted recién se estuvo refiriendo, usted
apunta a una mala formación, digamos, del arbitraje, o en serio usted prevé deshonestidad, mala intención contra Ameliano? Y lo otro que le quería preguntar, en un momento dado del partido usted introdujo 3 cambios al mismo tiempo, si nos puede explicar qué es lo que buscó con esas modificaciones a la misma vez. En ningún momento yo dije que haya deshonestidad, pero sí equivocación, como todos hacemos. Es más, te cuento, nosotros perdimos todo el partido a Zamudio, no me acuerdo contra quién, nos le echó al rival. Ese costó otro partido más a Zamudio por la lesión que tuvo, no revisó el VAR. En este partido le perdimos a Marcos Benítez por la patada que recibió en los primeros minutos, no revisó el VAR. Nada más que parcialidad. Yo nunca dije que haya algo raro. Lo único que pedimos es imparcialidad, nada más que eso. Nada más que eso. Si se equivocan, espectacular, todos nos equivocamos. Pero de que digan que están en lo correcto y vos estás viendo, todos entendemos de fútbol. Yo jugué al fútbol, entiendo cómo cobrar también. Y lastimosamente estoy hablando de estas cosas porque no estamos consiguiendo el resultado. Capaz que el 90% sea mi culpa que Ameliano no esté ganando. Pero que haya imparcialidad. Me tomé el atrevimiento de buscar sinónimos de eficacia. Usted está diciendo por falta de eficacia, sin embargo su equipo marcó 2 goles hoy. Dice energía, poder, virtud, vehemencia, operatividad. Sin embargo su equipo marcó 2 goles hoy. ¿Falta de eficacia de quién es entonces, profe? Y nuestra por las otras jugadas que nosotros no podíamos convertir en goles, porque no solamente lo que hemos convertido fueron las jugadas, tuvimos otras situaciones de juego. Y creo que la palabra eficacia es más sutil que decir inoperancia, porque tuvimos muy buenas opciones, qué sé yo, que se puede reprochar demasiado a los jugadores, como vos bien decís, metieron 2 goles, lastimosamente se nos anularon, pero vieron otras situaciones que podíamos haber metido un golcito más y no lo pudimos hacer, por eso te digo que perdimos por no ser eficacia. Entonces no es algo irónico. No, yo no soy, yo soy un tipo, yo siempre digo lo que siento, y no quiero decir lo que siento, pero no, yo no soy irónico. Estamos con Pedro Balota, teníamos Humberto García. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo para vos, para la mesa y todo el tiempo. Bueno, contanos el presidente de Olimpia, estamos consultando y queremos hablar como vicepresidente el tema de incorporaciones, cómo se da. Estamos hablando incluso con Hugo Peta, representante de Brian, de Espino, la encaminado para que sigan en Olimpia. ¿Cuándo resuelven ustedes, Pedro? Nosotros tenemos como meta realmente resolver todos estos temas y sin descontar de que se puedan ir conversando y por supuesto ir viendo jugadores que van a venir en todos los Está como... una vez que termine el campeonato realmente puedes hacer la evaluación de todo el plantel y de todos los jugadores, ¿verdad? Porque pueden haber jugadores que vayan rindiendo muy alto y eso te cambia un poco la película. Ahora, con relación a para pagar las deudas... Perdón, se está haciendo el ejercicio. Ahora eso no es nada fácil, Arturo, por el hecho de que hoy la deuda estamos hablando alrededor de 6 millones de dólares, pero siempre hay existe la posibilidad de negociar las deudas, de aquellas deudas y para negociar de alguna manera para hacer frente, ¿verdad? Por otro lado, queremos también hacer el tema de reducir el costo del plantel para el año que viene. Eso implica también lo que bajas en plantel podés pagar en deuda. Que ya venían así haciendo, ¿no? Pero hoy decirte que hoy podemos resolver esto es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Hay cuestiones que son prioritarias, que se quieren priorizar, como es el caso de
Zavala, Espínola, son casos que tenemos que resolverlo, pero que todavía no lo resolvimos. O sea, por la necesidad que existe en cuanto a competencia de nuestros jugadores. Fuera de Ahora, Copa. por lo demás, sí. Uno es, si se resuelve el tema de FIFA, si se tienen los números y el dinero suficiente, yo creo que Olimpia va a poder contratar y te cambia completamente la película. Pero, ¿y cómo ves el panorama, Pedro, en el tema económico? ¿Se reúnen, hablas con Cardona, te da... ¿Cómo el tema hoy? En ese momento no estoy hablando, voy a ser honesto, estoy metido en algunas cosas, sí, estoy en comunicación siempre con todo lo que es la vida de Olimpia. Pero es, de todas maneras, ya es una postura asumida el hecho de que se pueda llegar a arreglar el tema FIFA. Que se va a lograr. Que se están haciendo. ¿Podrás hacerlo como se hizo anteriormente, cubrir una parte que la habilite y después esperar otras? Claro, esa es la posibilidad, la mayor posibilidad es esa. Pero estamos hablando de números grandes, Arturo. Hay un montón de cosas que hay que también ver. Es probable que pueda surgir alguna venta y eso te facilita tremendamente todo. El hecho de que Nacional y Guaraní ya han empatado abre un camino Olimpia internacionalmente en Copa. Bueno, y el campeonato creo que quedan 5 fechas. Sí. En 5 fechas estamos hablando de 15 puntos, ¿verdad? Yo creo que quien pelea nunca muere. Tenemos que pelear y tratar de ganar todos los partidos aquí en adelante. ¿Y el plantel y con Arce habla, no habla? Hoy hay como un paréntesis hasta que esto termine. El presidente está teniendo una conversación permanente con el profesor. Yo no te puedo decir eso, te voy a mentir si te digo, porque no estoy andando por el tema de Olimpia, por las cuestiones que voy a conocer. Está bien. Pedro, entrando ya, no es teleshow, pero ¿por qué tantas cosas con Ariel Martínez? Contanos. ¿Por qué tantas cosas? ¿En qué sentido tantas cosas? Y que vos agachar la cabeza, dice, cuando le ve, y él y ustedes, ¿qué es lo que...? ¿Qué agacho la cabeza? Que como dijiste cosas y él salió, habló de Olimpia y vos hablaste de él o no hablaste de él. Lo único que dije es que no entiende de fútbol. Eso no es hablar de él. Dije algo que claramente por los dichos saqué a relucir. Que no es decir lo que dijo. Atendiendo a la situación acá, no estamos en Inglaterra, no estamos en Alemania para decir, bueno, la cancha tiene que ser de tal manera. Yo mismo me quedé en su momento de las canchas, la situación de las canchas, pero hablé en forma generalizada. ¿No esperabas de él? ¿Lo conoces a Ahora, no es nuestra cancha la peor ni tampoco la mejor. Pero vos lo conocés a Ariel. Se hizo un trabajo grande justamente a pedido del DT y a pedido de todos para mejorar, y se mejoró tremendamente, y vos pudiste apreciar desde el punto donde estabas, pudiste apreciar de que la cancha se mejoró, pero un 70%. ¿Qué es lo que dijo la cancha? Que el empastado camuflado, tenía colores distintos. Fuerte eso, ¿verdad, Pedro? Para lo que dijo Ariel. Pero eso es, a lo mejor es un poquito de ignorancia de parte de él, porque son distintos tipos de pastos los que se van reponiendo, ¿verdad? Entonces, probablemente porque es un poco ignorante, o es ignorante. Pero eso pasa en todas las canchas del mundo, que pueda tener un color y que pueda haber variación de colores. Ahora, que no sé a qué se refirió, si uno juega por el color del empastado o juega por el estado de la cancha.
¿Y vos lo conocés, Ariel Martínez? ¿Hablaste con él así? ¿Tuviste un mano a mano, no? No, mano a mano no, sí lo conozco. ¿Y a vos te sorprendió lo que dijo? Me sorprendió porque no es el argumento, no en ningún momento dijo si realmente jugó bien su equipo, cuántas veces llegó al arco, cómo fue el partido, porque realmente lo que a nosotros nos interesa es cómo rendimos y qué partido es el que hicimos. Y me parece a mí que son las cuestiones que tenemos que analizar, no decir disparate para justificar. Hay demasiada diferencia en esta era del resultado de los partidos con Cerro, incluyendo los partidos en su cancha. Para vos dijo disparate Ariel Martínez. Un disparate grande, pero evidentemente se agarró a otra cosa. ¿Y por qué lo dijo? ¿Cómo? Habría que preguntarle a él porque lo dijo. Él dijo, esa cancha es... ¿Cómo que dijo? Camuflada. Y vos decís que no conoce de estas cosas. No te das ofrenda, pobrecito, el recurso INEA. Espera un ratito. Pero es horrendo porque se juega en un horario inadecuado, en un escenario inadecuado, con una seguridad paupérrima, y se pasa mal en los partidos del fútbol paraguayo y en el clásico la imagen que damos para afuera, un país que nada más y nada menos va a ser organizado un mundial, es realmente muy, muy pobre. Se juega a las 5 de la tarde con una sensación térmica de 40 grados. Se paró 2 veces el partido para tomar agua. Yo nunca vi eso. Lo que demuestra, yo creo que la decisión fue bien tomada por el árbitro, pero lo que demuestra que a esa hora no se puede jugar. Jugamos en un empastado, y voy a repetir palabras que dicen los propios olimpistas, que tiene 5 tipos de pasto, creo. Parece un camuflado. Pedro. ¿Y qué quieres que te diga? En cuanto al horario del partido, sí, ellos tienen su representante, es el que afectó. El otro, la televisión va marcando la hora de los partidos, la asociación, los fiscales, la seguridad. No se puede llevar a la noche un clásico por los problemas que se puedan tener con ambas hinchadas, inclusive la hinchada de ellos normalmente tiene problemas entre hinchadas. En cuanto a que hay 5 tipos de pasto, sí es cierto, hay más de 5 tipos de pasto, pero no, yo no creo que sea ese el problema. El problema es que en la cancha se pueda jugar, se deslice la pelota, esté bien cortado el pasto y que no haya estructuras en la cancha donde pueda dañar al jugador físicamente. Yo creo que en ese sentido está totalmente cubierto. Ahora, te das cuenta que es disparatero lo que dice porque no tiene argumentos futbolísticos. Disparatero. Claro, es un disparatero. Justificarse, yo creo que trata de justificarse con su hinchada seguramente, pero él tiene que agradecer que estuvo pisando el campo de la gloria. Que tuvo la felicidad de conocer un lugar de gloria. Pobrecito, es la manera en que llegó y lo felicito. ¿Por qué le trata de pobrecito así? Y hay sin yaranga. Es fuerte, ¿eh? Diminutivo fuerte. Sí. ¿Y si él ¿qué va a ser fuerte? Después muchas cosas se pueden decir sobre este tema, pero una dejarle y sin yaranga. Bueno, y vos la cancha de Cerro no te vas a ir nunca. No conozco, Arturo. Y Ariel te dice, vení y visita la cancha de Cerro. ¿Qué haces? No me vas a decir, el técnico me puede ofrecer ahí. Me voy a mirar el salón de copas y no voy a ver nada. Si él te dice, mira tu cancha, te quiero invitar a la mía, ¿vos no te vas? Depende del tipo de desafío que haya. No, te dice Ariel Martínez, mira mi cancha, vení a ver la Monumental
cancha de Cerro que tenemos. ¿Qué le decís? Si vos no conocés la olla. Y puede decir lo que quiera, pero no tiene nada, es hueca. No, si te invita, te digo, a conocer. Vos le vas a decir, ¿qué voy a conocer tu cancha? Le vas a decir. Espérame un ratito, uno quiere conocer un lugar de gloria. Cuando viaja a algún lado, a algún país, o donde sea, uno quiere ir a conocer lo grande que es y por qué es. Porque hay un monumento. Bueno, él estuvo en el monumento de la gloria. Tú ya la diferencia, ¿qué es lo que voy a conocer? Y bueno, esa es la respuesta que le da Pedro Balota a Ariel Martínez, el hijo del empatado. Ya tuvimos en Japón, tuvimos en unas canchitas un poco mejores. Y a Shinyanan que le está diciendo Ariel, ¿verdad? Sí, pobrecito. Vos dijiste, me va a ofrecer entrar en el salón de trofeo. ¿Qué es lo que voy a mirar? Eso dijiste ahora recién, ¿verdad? Acabo de decir, Arturo. Esas son palabras tuyas. El salón de trofeo. Y vos dijiste, ¿qué es lo que voy a mirar ahí? Dijiste, ¿verdad? Y sí. Qué fuerte, ¿eh? Parece que estás libretado. Parece que tenés un libreto, digo. El libreto, pico, vamos a tener para contestar eso. No, pero te pregunto, es lo que hay. Vos tenés que tratarme bien, pero yo te pregunto, como si fuera que la respuesta ya tenés toda en la mente. Bueno, y parece así, pero es. Así que, ¿qué le decís a Ariel Martínez cerrando esta entrevista? ¿Cómo? ¿Qué le decís a Ariel Martínez cerrando en la entrevista? Si escucha o le comentan, ¿qué le decís al vicepresidente de Cerro? Nada, que siga aprendiendo de fútbol, que siga aprendiendo para tener argumentos, para hablar. No me parece la actitud que toma, por sobre todas las cosas, atendiendo que se hizo un gran esfuerzo para que cada clásico se pueda jugar cada cual en su cancha. Para mí no corresponden los dichos por él, y con el argumento, nosotros no somos culpables del horario que se fija ni de que haya tal o cual temperatura. Hasta ahora no podemos alterar la temperatura. El día en que podamos hacer un estadio cerrado y tengamos aire, sí vamos a regular de acuerdo a lo que quiera la temperatura. Y a lo mejor en su cancha está más próximo a tener cerrado con aire. Tiras. ¿Cerrada con qué? Con aire acondicionado. Qué fuerte, Pedro, ¿eh? Qué fuerte. No, Arturo, sencillo, él se queja de lo que hay y de lo que aprobaron. Eso no es correcto lo que está diciendo. Este tipo de gente hay que contestarle con lo que corresponde. Este tipo de gente. Chao, Pedro. Chao. Pedro Balota. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro. En todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noche y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Olvídate el calor en Universo Electrodoméstico solo por este mes. Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Qué dijo del aire? Que a lo mejor en Cerro están más cerca de tener el estadio así, con aire acondicionado. ¿Y por qué dice eso? No sé. Gustavito sabe. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Le trató de ignorante incluso? Sí, usó ese término, exactamente. ¿Y qué tanto le golpeó a Pedro lo que dijo Ariel? Empezó usando ese término por el tema del pasto. Explicaba que sí, que se hace así.
¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788 Pluscar División Generadores, energía sin límites. ¿Qué periodismo estamos haciendo nosotros? Porque Ariel habló primero acá. Sí, exactamente. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Parecía escrita. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? ¿Por qué oración? Un gran abrazo, maestro. Me gusta el maquilón, listo. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. El Cerro ya está en fase de grupo. Sí, así es. Qué tranquilidad le da. Anticipadamente. Sí. Le da obviamente la posibilidad de planificar ya en base a lo Y económico. un gran del futuro. compromiso para el próximo año, porque esa es la realidad. Hoy termina siendo segundón del año, porque esa es la realidad. Hoy es el segundón ¿Cómo segundón del año, Pero es niño? la verdad, se tiene que preparar para ser campeón el próximo año y ver qué pasa en la ¿Sabes lo Copa que pasa? Libertadores. ¿Sabes lo que ocurre? Hoy Eso se lleva yo el premio había del planteado segundo. con Óscar hoy. Medina, bueno, hay acuerdo, no hay problema. Acá no hay reglamentación. Suponte que Libertad gana todo. Silogismo. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llama que hace silogismo? El periodista argentino, Bolivia-Paraguay, Paraguay-Argentina. Escribió libros. Silogismo. Panzeri Sabatarelli. Panzeri, Dante Panzeri. puede ser. Panzeri. Sí, el que escribió libros. Ese. Ah. Dante Panzeri. Habló Germán de silogismo. Y un día quiso ofender, pues tituló en la revista, así es, revista argentina, o así se llamaba, el fulvito argentino derrotó a la carrera paraguaya. El fulvito argentino derrotó a la carrera paraguaya. Y en su comentario, era muy picante, Dante Panzeri dice que el paraguayo hasta corre mal. No sabe correr, dice. Y ese le ofendió más porque ese le ganó al fulvito argentino. Y habla de un silogismo. ¿Y él sabía correr? Capaz que ni él sabía correr. No, él llegó a ser, él después nomás. Sí, un buen escritor, pero a que capaz que no sabía ni caminar. Y dice eso. No, pero vos yo te quiero contar lo que dice. Pero no me gustó. Si eso es el comentario, no me gustó. Dice, ¿por qué? Dice, comparó a San Telmo de la segunda división y a Bolivia. Hizo un silogismo. ¿Quién le ganó a silogismo? Y dice, el gol paraguayo lo hizo vaciar. El 9 paraguayo hizo el gol estando más solo que Frondizi en la isla Martín García, que lo habían mirado ahí porque tiene política en una isla argentina. Y dice, bueno, ¿qué dice? Porque dice el segundón, dice por ser. No se debe conformar. Yo si estoy del otro lado siendo Cerro, no me puedo conformar por ser segundo. El ingresar a Copa, perfecto, magnífico. Es un buen consuelo, pero no tapa la mala temporada. Ahí está, es una mala temporada. Vos mirá el acumulado y no te puedes conformar con ser segundo. Y más abajo, en el caso de Olimpia, ni siquiera cuartón, quintón, algo así. O sea, vamos a ver cómo termina la tabla. Cerro peleó. Cerro no quiere ser segundo. No. Salió segundo. Es un consuelo. Sí, pero es segundón, dice niño. ¿Cómo va a decir conformarse con eso? Por eso, el próximo año, del dato que yo tengo, porque yo recuerdo ya hace 2 meses atrás, dije, va a ser un año en donde se va a poner nuevamente las pilas a pagar. Hace rato que se viene a poner las pilas, pero no le sale. A ver si esta vez le dejan a Jubero armar el plantel y si él todo lo que tiene desde lo económico, bueno, te apoyamos aquí, pero elegí vos como gerente deportivo con el técnico a los jugadores, porque ahora mismo en realidad lo que tiene es gerente, porque el técnico no sabemos si Bernay va a continuar. Ese es un segundo punto. Sí, es fundamental que se ordenen adentro, desde adentro de la casa, mismo. Para después y a eso se vea partir de reflejado allí, en la cancha. Porque lo mínimo que Cerro tiene que buscar a pelear es la apertura, como mínimo, Claro. después ver que da la Copa. No, equipo grande como Cerro y Olimpia, que no Claro. ganan títulos, Los dos ya eso es están pobre, obligadísimos. eso habla mal. Si Libertad sale campeón de la Copa Paraguay y juega con Cerro, o le vas a decir el segundón se llevó la Copa, ¿verdad? Y es la verdad. Diga, yo me Es voy a ir la por lo verdad, es tuyo. el segundón. No pueden, si Libertad Es gana, una Copa comercial. Yo en esa estoy de acuerdo
con usted, señor. Para Es mí, comercial. Si lleva ya las yo dos me copas, hago, tiene que yo terminar me así. hago Sí, cargo. tendría que ser así. Copi, vos ganaste todo, ganaste apertura, Sí. ganaste clausura, ganaste Copa Paraguay y después, ¿cómo se llama la copa? Supercopa. ¿Y cómo Pio va a jugar si vos ya ganaste todo, sea con el que juegue? No juegues, porque esa copa va a perder su valor. Claro. Tenés un mal Es día. decir, chau. ganaste todo y vos sos super campeón porque me ganaste a mí. Si logimo lo que estoy diciendo. del año viene y te gana la Supercopa Paraguay. ¿Vos sí el segundón? ¿Vos le vas a titular eso? Sí, llega a enfrentar a Cerro, porque esta versión de Cerro es el segundón del año. ¿Vos le vas a llamar así? ¿Cómo le vas a titular el vos? segundón del año. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Es lo mío, respetando toda la distancia que se juegue por un tercer puesto. ¿Para qué, Pío, querer jugar por un tercer puesto si es más para vos todavía? Si yo aspiro a campeonato en las Copas del Mundo y me resigno con un tercer puesto, eso es cualquier cosa. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Digo, las grandes Es selecciones. dependiendo del tipo de competencia. En Olimpiadas Sí, es un ese gran medalla, honor, claro, quedarse ese con el sí. tercero dependiendo. Hablo de que un venís. mundial. Pero el tercero no. No más, sirve, es más no torneo, sirve. hasta en los exas nadie quiere jugar el partido del tercer lugar. Esa es la realidad. No, sí. Bilardo decía una gran verdad. Ella es extremista. Solo se acuerda de uno, del campeón. Sí, Después, Después le va a contar la historia. Así es. Es cierto. Pero, ¿qué ocurre? Si Libertad gana los 3 y Cerro le gana a Libertad, va a decir la historia. En el 2024 jugaron en enero Libertad y Cerro. Supercopa se llama. Sí, Supercopa. Y el supercampeón es Cerro, si es que gana a Libertad. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Pero tiene premios a $1 millón de guaraníes. $1.000 millones de guaraníes. Sí. De sí, bienestar y certeza exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Es más, el hincha de Cerro va a estar de acuerdo conmigo. 0971-1080-10. Va a estar de acuerdo conmigo que tiene que pelear más para el próximo año. Entonces, y se tiene que ¿saben poner la eso? pila para lo que se viene. Y que este título de segundón no le cae a Cerro. Lo Pero mismo para eso Olimpia. En el caso es- de Olimpia habrá que ser cuartón o quintón. Vamos a ver Sí, cómo de queda Azores, en la ya tabla está, anual. le encanta ¿Quieres ser la afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmcp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Quise contar la historia de Boca ahora que juega y no me dan bola. ¿Se imaginan que ustedes en la Bombonera que Boca vaya por su tercera copa y no gane? ¿Saben lo que eso fue, verdad? Llegó la semana naranja a Tupi, descuentos increíbles en toda la línea tecnología hasta el 5 de noviembre, precios únicos a contado y a cuotas. Tu primera cuota a los 30 días con tus compras participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Muy fuerte Balota con Ariel Martínez. Más fuerte fue Balota con Ariel que Ariel con Balota. Fue fuerte la respuesta. Sí, pasa que el doctor Ariel cada Martínez se refirió a acción- un aspecto general a y cada la acción- reacción fue más A puntual. cada acción Hay una reacción. hay una reacción. Así nomás. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando El sueños. niño le llamó segundón a Cerro. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y Como perfuma. si fuera que necesita aliado Pedro Balota para decir el niño. Vende, bueno. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ah, claro, no tiene nada que ver lo mío con lo de Balota. Claro que no Yo, tiene. Lo mío es la tabla de posiciones cuando habló de que va a Copa Libertadores. Lo mío no tiene nada que ver una cosa con la otra. El oyente no No, pero va a entender mal, Por eso quiero aclarar, porque se va a malinterpretar. Lo mío es de la tabla anual, no se
tiene que conformar con ser segundón, y lo mismo para Olimpia, que hoy voy a mirar la tabla anual, si es quintón o cuartón. ¿De qué está? Olimpia está... Bueno, listo. ¿Sextón está? Bueno, ¿cómo le llama Olimpia vos? Sextón. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1337. Proba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Pop en CSA, llamando al 0983-459-139 o en propen.com.by. Pasate ya salud protegida y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sí, hay que decir que Olimpia fue el más beneficiado con la jornada de ayer, porque si hoy, por ejemplo, pierde Trinidense, si hoy pierde Trinidense y Olimpia le gana a Guaireña, Olimpia queda solamente a 3 puntos de Guaraní y Nacional, que son hoy tercero y cuarto. Para pelear tercera plaza de la Libertadores. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 1338. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo a 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Carga la mejor calidad para tu vehículo con descuentos de hasta 600 guaraníes en naftas en todas las estaciones Petrobras, en Super 97, Grid 95, Brix 90. Consulta estaciones adheridas en petrobrasdistribución.com.by. Muy fuerte lo de Balota. ¿Para qué voy a ir a la olla? Voy a mirar sala de trofeo y no tiene nada y se entera. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Dice el arquitecto de Dagoto, Olimpia es media tabla para abajo. No aguanta con su que no el arquitecto de Dagoto. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1339. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, búscanos en redes sociales como Glass Motors. ¿Y qué es lo que hacemos, Letra, hoy? Hoy estoy yo, está Germán, y usted. ¿Y dónde te va a la cancha, vio? Después, sí, Trinidense 20-30, recién el partido. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Visión, más digitales, más humanos. Don Arturo, buenas tardes. Para enseñarle un poquitito al niño. Deportivamente, es mejor ser sextón que segundón a nivel deporte. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, comprar y ganar 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y el sorteo final una camioneta Sportage 0 kilómetro. Compra online bristol.com.by. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Si gana Libertad, gana el campeón el que fuese, pero hoy Libertad para ser campeón $500,000. Sí, y yo digo, estamos hablando de la Supercopa. Bueno, que Cerro lo pueda ganar. ¿Y qué pasa si Libertad hasta gana esa Supercopa? ¿De qué estamos hablando? ¿Del dueño del fútbol paraguayo? Porque gana todo. Completaría todo. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Torti Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Torticero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Torti Beef, carne 100% chaqueña. Y ya puedes jugar Cerro con nuevo jugador y Libertad también. Claro. Sí, claro. Pues el libro de paz abierto. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. 1341. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPay para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Mirando la lista de convocados de Libertad para hoy, no cuenta de vuelta con Barbosa, que está en proceso de recuperación, y Lorenzo Melgarejo, que tuvo una lesión muscular
Habrá que ver cuánto tiempo de recuperación le demanda a Lorenzo Melgarejo. Después están los habituales, los que vienen jugando en los últimos partidos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y así como están las cosas, una de las novedades del próximo año, un extranjero menos en cancha. 5 hasta ahora y están para ser 4. Próximo año, una de las nuevas reglamentaciones para el 2024 del torneo de primera. ¿Y el juvenil? Está cerca de aprobarse. Eso, y el juvenil va a ser de sub-19 el año que viene. Como antes. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol te trae grandes noticias. 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Ven y arrimar y colocarle tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué ecoseguridad que no tiene precio, Arimark, lo que la fábrica no te dio. Aclaración importante para los hinchas de Libertad y que tengan en cuenta, hoy solamente vía web se pueden comprar las entradas para el sector visitante. Trinidense decidió hacer lo mismo que hace Libertad en Tuyucuá, para visitantes solamente vía web, no habrá entrada en boletería del Martín Torres. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Dosi. 1344. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Copa América 2014 será del 20 de junio al 14 de julio, con 16 equipos en el grupo de 4. Se disputarán con las 10 selecciones de Conmebol y 6 de la CONCACAF. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código RUIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. 1345. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al Mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Y mirando el calendario FIFA, ya que hablábamos de Copa América, las 2 semanas previas a Copa América ya son fecha FIFA, o sea, a partir del 3 de junio los jugadores ya tienen que estar al servicio de las selecciones, por eso la apertura como máximo tendrá que terminar el 2 de junio. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Frases de colección. Lo único que dije es que no entiende de fútbol, ¿no? Y ya hay sin yaranga, probablemente porque es un poco ignorante, o es ignorante. Lo que dice porque no tiene argumentos futbolísticos. Lo único que dije es que no entiende de fútbol, ¿no? Frases de colección. Pero él tiene que agradecer que estuvo pisando el campo de la gloria, que tuvo la felicidad de conocer un lugar de gloria. Pobrecito, es la manera en que llegó y lo felicito. Y ya hay sin yaranga. Frases de colección. Y Ariel te dice, vení, visita la cancha del Cerro. No me va a decir, el técnico me puede ofrecer ahí. Me voy a mirar el salón de copas y no voy a ver nada. Estoy ya la diferencia, ¿qué es lo que voy a conocer? Y ya hay sin yaranga. Frases de colección. ¿Y por qué repitió otra vez lo de la lota contra Ariel Martínez?
Ah, bueno, listo. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Solo calidad ANO. Trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 1347. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arrandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. De venta libre en farmacias, calidad Papasa. A todo ponele Bistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Hoy en Villa Elisa, Resistencia, Tacuaré a las 18. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. 1348. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre azul con Control. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cementos Palimí. San Justo de Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. Pregunta un oyente en el WhatsApp el tema de las copas y para dejar en claro, Libertad y Cerro ya están en fase de grupos de Libertadores. Sudamericana. Hoy el Paraguay 3 en Libertadores es nacional, fase previa 2. Y hasta ahora van a Sudamericana, Guaraní, Trinidense, Olimpia, Ameliano, pero cuando se dé la combinación de Copa Paraguay, el que clasifica ahí abrirá cupo al octavo, así que Luqueño también hoy estaría entrando a Copa Sudamericana. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es Helado Razo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. 1349. Seguro que le conviene, Seguro Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguro Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Frases de colección. El día en que podamos hacer un estadio cerrado y tengamos aire, si vamos a regular de acuerdo a lo que quiera la temperatura. Y a lo mejor en su cancha está más próximo a tener cerrado con aire acondicionado y ahí sin yaranga. Frases de colección. Que vos sos representante de Pedro Aldave, Potavito. Eso no pusiste a Ariel Martínez vos. Balota. De Balota, perdón, de Pedro Balota. Perdona, Pedro Aldave, me confundí. Vos sos representante de Balota, veo. Pero puse frase. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1350. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre se elige ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre se elige ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 1351. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clau Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Clau Gold Paraguay. El instante Remonumental Satelital Hugo Peta, Caso Espínola y Brian. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293
Tapiti SRL. 1352. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas a una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Sí, ayer ya venía anunciando esto, Romario, que él en ningún momento tiene la intención de faltarle respeto al club, ni en la visión de Boca, mucho menos pretendí faltarle respeto a los argentinos. Aquí quiso aclarar y puede oscurecer más todavía, después de todo lo que dijo. Un término inapropiado, inadecuado. Un disparate con la trayectoria de Romario. Hugo Peta. Y ya sin Yaranga. Pero paranos, amigo. Contanos la situación de Juan Espínola y de Brian. Arranquemos por el arquero, porque si ya Olimpia lo resolvió, si vos como representante ya sabés, si qué se está charlando ahora en el caso de Juan Espínola. Yo estoy viajando a Paraguay la próxima semana. Nos dejaron saber que ellos quieren que continúen los dos, así que bueno, nos sentaremos a hablar la semana que viene y veremos, ¿no? ¿Cuál es la situación de Juan Espínola? El propietario del pase es Godoy Cruz. Tienen contrato con Godoy Cruz por un año más, pero Olimpia tiene una opción de compra por el 60% por la totalidad de los derechos que tiene el Godoy Cruz, ¿no? Godoy tiene el 60 y Juan tiene el 40, ¿no? ¿Que tenga Juan el 40 facilita? Sí, claro, facilita mucho, ¿no? ¿Juan qué quiere? Juan está feliz, obviamente. Él y toda la familia quiere primero jugar y segundo también económicamente poder estar mejor, ¿no? ¿Godoy Cruz recibió oferta o mantiene lo de Olimpia por respeto a la opción que tiene Olimpia? Hoy día Olimpia tiene la opción de compra. Godoy Cruz no. O sea, viene en oferta, tenemos oferta y bueno, eso lo analizaremos con Olimpia también. Y hay una del fútbol mexicano que estamos hablando. Todavía no recibimos la oferta escrita, pero sí ya no en interés y bueno, de los montos se habló, a ver, y bueno, estamos esperando que manden y de acuerdo a eso vamos a hablar con Olimpia también, ¿no? Es decir, Olimpia va a conocer todo lo que es oficial. Claro. Godoy Cruz no vuelve. No, muy difícil, ¿no? ¿Y lo de Olimpia está para cerrarse, forma de pago, cómo, sabiendo la situación interna y dura que atraviesa Olimpia? ¿Qué es lo que vos recibís como información antes que vengas al país? Como información que ellos tienen la intención, de la parte económica habíamos hablado, que creo que eso ellos van a cumplir y bueno, nos vamos a sentar a hablar y que están en condiciones de cumplir lo hablado, ¿no? ¿Eso, Hugo, lo hablaste con mi propio Miguel Cardona, con un representante de Olimpia? Con Juan, ellos le dejaron saber al jugador, ¿no? Y en comunicación con la gente del Olimpia, sí, con los llegados al presidente, ¿no? Muy buena respuesta de Juan en Olimpia, dicho sea de paso. Él quiere seguir acá en el país, igual que la familia decía, ¿no? Sí, yo creo que sí, está en un club muy grande, ellos, justo de eso estamos hablando, ¿no? Le toca estar en un club grande y bueno, también Juan respondió, no es fácil, ¿no? No es lo mismo atajar en un club chico que en un club grande, las críticas y bueno, la presión que uno tiene es muy diferente y bueno, Juan respondió y creo que eso le hace sentir bien también y se siente muy querido, así que está muy contento, ¿no? Se siente muy querido, la hinchada le quiere. Sí, aparte un tipazo. ¿Cuándo se resuelve? ¿Cuando venís acá? Sí, yo creo que sí, la próxima semana estaríamos resolviendo. Pero Olimpia, así como están las cosas, está para hacer uso de la opción, comprando 60% del pase, y el arquero se queda con el 40% que es suyo, de Juan. Correcto. Caso de Brian Montenegro, ¿qué te dicen en Olimpia el tema de su recuperación? ¿Cuánto tiempo? Brian está muy bien, hablé con la familia también, bien, por suerte la lesión no es muy grave tampoco, así que se descartó una lesión grave, así que bien, contento, él está ya listo y creo que hoy está empezando otra vez con crioterapia y bueno, ya está en modo de recuperación también, ¿no? Hugo Peta, ¿qué es lo que se temía de la lesión de Brian en una de las rodillas? Se temía que sea los cruzados y bueno, que sea una lesión muy grave, ¿no? Aparentemente es una distensión nomás, así que bueno,
por suerte no es muy grave, ¿no? ¿Te dijeron cuánto tiempo va a estar inhabilitado? Y bueno, calculamos por lo que es para recuperarse un mes y medio. Los papeles, ¿cómo anda el tema? Él es libre a fin de año. Correcto. ¿Y qué pensás vos y qué piensa Brian? Y bueno, ahora estamos bueno, también el club que quiere renovar con él, que quiere que siga. Así que, bueno, la semana que viene nos vamos a sentar a hablar y ver si Brian continúa en Olimpia o vemos qué destino tomamos, ¿no? ¿Pero se queda? Y veremos, ¿no? Todavía falta, ¿no? Cada diciembre, y bueno, tenemos que ver la semana que viene también, veremos. Me dijeron que quieren renovar, así que tenemos que sentarnos a hablar de la renovación del contrato de Brian. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Gracias por elegirnos y ser parte de estos 13 años monumentales. Monumental 1080 AM, Radio Futuro. Última hora, 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura